Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a seguir en Persona 3 Reload. 37 horitas. Estábamos recientes con la tercera luna llena, ¿era? No, es verdad, vienen exámenes. Fecha de exámenes. Esto subía 3 puntos, ¿no? Era la hostia. A ver, que me centre. Que me centre. Tengo lo de arriba sin plantar, esperando a que haya aquí alguien. Para poder plantar algo nuevo. Nada. Lo que voy a hacer va a ser estudiar, obviamente. La tele la vi, creo. Sí, tiene pinta. A ver, Mitsuru. Bajé a beber algo, pero como puedes comprobar, Mitsuru me ha pillado. No me preocupan las notas de Akihiko, pero sí que salga a entrenar de forma imprudente. Y estudiar cuenta con la ventaja añadida de evitar esa posibilidad. Pues aquí estamos. Y eso es que... y eso, que tengo estudiados los exámenes casi del todo. En ese caso, podría supervisar los estudios de 58, si es que se une, claro. Sí, por favor. Sí. Pues siéntate, seré tu tutor. I was hoping to go for another run after rehydrating. I believe you've done enough physical activity for one day. Any more and you'll hurt yourself. Fine. So, were there any subjects you needed help with? ¿Algún consejo para memorizar las fórmulas? ¿Algún consejo para recordar los kanji? ¿Algún consejo para memorizar vocabulario? Joder, pero yo que sé, ¿qué más da? ¿Hay algo que te dé más cosas? No creo. ¿Fórmulas? Nothing beats using them in practice problems. Are you concerned about getting bored and losing focus? In that case, try a quick workout between problems. The brain perks up once you get the circulation flowing. Not to mention, looking forward to your next workout is a great way to stay motivated. In any case, I advise having a good workout ready to treat yourself with after a study session. Siempre piensa lo mismo, ¿eh? It all comes down to making it a regular habit. Just a little each day really adds up. I wasn't going to say anything, but... Akihiko, working out isn't normally a reward for most people. On top of that, what good does it do to preach about long-term habits mere days before the exam? I guess you have a point. In that case, how would you recommend cramming for it? It's not my usual style, but I would focus on memorizing material that is likely to be tested. If you give it your all, it shouldn't be too difficult. Easier than facing the enemy wholly unprepared, at least. Well, we can talk all night, but doing is where the magic happens. Here, let me give you some practice problems. Ambos han seguido dándome estrictos consejos. Solo dos. You catch on quick. You immediately took what you learned and put it into practice. All you need now is some strength training and you'll be unstoppable. Once the exams are over, why don't we dive into Tartarus for a bit and get some workouts in? You never change. I'll need to continue keeping an eye on you to make sure you don't overdo it. The more you study and the more you train, the better results you'll get. I look forward to seeing what you'll accomplish from here on. Let's call it here for today. I want to get some stretches in before heading to bed. Claro que sí. ¿Por qué no duermes en un árbol boca abajo como si fueras un murciélago? Let's get on with today's lesson. Otra clase de este tío, de Dogawa. Un breve preámbulo. Cuando utilizo la palabra magia lo hago en un sentido muy general. En cualquier caso, el tema de hoy es la magia de la Europa medieval. Daré un curso intensivo sobre el lugar y la época más mágicos de la historia. Estoy por pasarlo todo. Hay mucho material relacionado con la magia occidental, desde libros impresos hasta folclore compartido. Veremos todo eso, incluidos los cambios de magia europea
que los cambios que ha sufrido desde entonces. Como mencioné la última vez, la magia europea se origina con el paganismo. Sin embargo, a partir del cristianismo se ha visto influenciada por diversas culturas. Veamos, ¿qué ejemplos hay? Está la cábala, que es el estudio esotérico de los aspectos místicos de los textos judíos. También está el gnosticismo, una secta cristiana fundada por Simón el Mago. La filosofía y las ciencias naturales de Grecia fueron fruto de investigadores mágicos. Lo mismo ocurría con los avances científicos del Islam, que superaban a los de Europa en aquella época. Ahora, en cuanto a las circunstancias de la magia, en esos tiempos era una época en la que la norma del cristianismo y la visión de las ciencias naturales chocaban. Los magos se alzaron valientemente para conectar con los dioses. ¿Seguís atentos? No estaréis soñando despiertos, ¿verdad? Hacemos una prueba para ver si estáis escuchando. ¿Sabréis qué tipo de ángel de la guarda tenéis según la respuesta? Okay, then. A ver, ¿a quién nombro? 58. ¿Cómo se denomina el estudio esotérico de los textos judíos? Cábala. Cool. Muy bien, daré las gracias a tu ángel de la guarda porque tiene que ser un encanto. Los magos de la época lograron grandes cosas, especialmente los famosos grimorios. Un grimorio es una colección de textos mágicos, normalmente lo más completa posible. ¿En la que? En la que respondo bien y me das mi puntico. ¿Está ya la gente disponible o todavía no? Es que se han terminado por hoy. Obviamente todavía no, porque no hay exámenes. ¡Qué pérdida de tiempo! El valioso tiempo en este juego despilfarrado. No puedo hacer nada. Qué desastre. Tenía algo pendiente yo que hacer. Echar un vistazo al correo. Bueno para la piel. Uf, no sé. Vale, solo están los ancianos. ¿Por qué me sale el centro comercial? Digo, igual tengo que venir aquí a darle pasta. Ah, porque está Nozomi. Está Nozomi. ¿Y yo tengo Luna? Ya ni me acuerdo si tengo el Gurre. Nozomi. Hola, justo a tiempo. ¿Quieres comer algo? Vale. Mi relación con Suimetsu se estrechará pronto. Así que vamos bien. Vale, Nozomi. Vínculo al 3. Vale. Vamos para 4. Estupendo, camarada gourmet. Que continúe nuestra aventura culinaria. Podemos ir a Wakatsu. Hay algo para todos en ese menú. So for lunch, I had a melon pan, then a katsu sandwich. Then an age pan, a kane pan, a yakisoba pan, apple strudel, another age pan. Ooh. But I gotta have my rice, too. I think that might have been ¿Tú crees? ¿Tú crees? Today, a girl in my class asked me, "Who's that cute guy you went to Umiyushi with?" Es un poco Dodoria de Dragon Ball. She wanted me to introduce you two so you could eat lunch together. Creo que se llamaba así. Girls always go for guys like you. Or my little brother. I guess looks really are everything. But once we're dead, we'll all just be bones. You can't tell a handsome skeleton from an ugly one. Not again! Why do my memories make me so damn hungry? Hey waiter! Another tonkatsu special! While we wait for the food, let me share a little Senryu poem I wrote. He who cuts you is no friend, but he who katsu you, flavor until the end. Nos ha salido poeta.
Oh, my stomach! Emergency! Whew. That was way too close. If that toilet was just a bit further away, oh boy. Se supone que ha vuelto ya. ¿Te sientes mal? No, I'm fine. No worries. Everything's good and normal over here. Except for my weight, that is. Ah! The Gourmet King shouldn't say things like that. I didn't mean to be so crass. I mean, who wants to talk about toilets while they're eating? Ah, I keep saying toilet. Sorry. Se nota que Shimetsu está intentando ser amable conmigo. Tengo la sensación de que nuestra relación se fortalece. Vamos bien. Okay, enough of that. Let's shovel that food down. We have to eat every chance we get. Because once we're dead, all we'll be eating is dust. You know, just like my little brother. Nos volvemos. Oh, welcome back. Hola, ¿estás libre esta noche? Con la presión de los exámenes he pensado hacer un grupo de estudio para segundo. Paso, me voy a mi habitación. Hey, Junpei, espera. En fin, él se lo pierde. Fuka y tú y yo estaremos juntos. Perfecto. A ver qué sale en la tele. La próxima noticia trata de un suceso muy extraño. Una flor milagrosa que solo crece una vez cada 100 años ha florecido. Parece responder al resto de casos extraños que ocurren en la ciudad. That's true. Te estás labrando una buena reputación de líder, sobre todo con la operación actual. Has sabido dirigirnos en condiciones. Para la próxima seguramente los enemigos sean más fuertes, pero tú sigues esforzándote y te irá bien. Yes, precisely. Está bien reflexionar sobre tu victoria, pero no olvides que los exámenes son la semana que viene. Tenemos algo nuevo, tenemos Wakatsu. Vale. Pero esto me va a dar lo mismo y es gratis. No podemos plantar todavía. ¿Este se ha ido a su habitación o está aquí? Parece que Junpei está dentro, pero no contesta. Vale. Revisa el correo. ¿El correo? Este. No hay nada. O este. No hay nada para mí. Porque hoy es 10 de julio. Debe de pasar algo pronto. ¿Algún evento de estos como el de Junpei o el de Akihiko? Esto era el 30 o el 20 y tantos, ¿no? 29. Siempre es a finales de mes. Hasta el 24, ¿no? Pues nada. Vamos, chicas. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Ya que es época de exámenes, ¿has estudiado algo? Nos íbamos a poner a estudiar ahora. ¿Te apetece acompañarnos? ¿A ti te parece bien, no, Fuka? Pues claro, estudiamos juntos. Estudiamos juntos. Genial, pues empecemos. Fuka, your notes look so trendy. I kinda wasn't expecting that. Oh no, these are Natsuki-chan's notes. She let me borrow them since I was out trapped in Tartarus. Me duelen los ojos solo de verlos. Qué buena amiga. She sure is. That said, there's actually quite a bit missing from these notes. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer, and this page is full of doodles. And this part, is that a drool stain? Hey, it may not be the best study material, but it's the thought that counts, right? I've been trying to think of a way to return the favor. Complétale los apuntes. Rellena lo que falta. La intención es lo que cuenta.
¿Me vas a tener que hacer el doble trabajo? Rellena lo que falta, ¿no? Supongo. Huh? Oh, are you saying I should fill in any parts she missed in her notes before giving them back? That sounds like a great idea. But it's going to be a lot of material. I wonder if I can finish it all. Hagámoslos todos. Then we'll help you out. It'll be a good review for us, too. Claro. Thanks, you two. Here, let me see those notes. Oh, yeah. Nos hemos puesto a completar los apuntes de Natsuki. Tener que escribirlo todo casi desde cero nos ha venido bien para dar un buen repaso. Vaya apuntes de mierda. All done. It looks wonderful. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. Igual no le gusta. Por eso mismo, no dejaba que me escribieran en mis libretas ni en mis apuntes. Que cada uno es personal, lo suyo. Luego te lías, ¿sí, no? Espero que le guste. I'm sure she will. I couldn't have done it without your help. Thanks, you two. Well, it certainly helped us study too, right? Claro. I'll make sure to give Natsuki-chan the notes back tomorrow. Good night. Hey, Oye. Los exámenes están a la vuelta de la esquina. ¿Tú has estudiado algo? Pues no. A ver si se siente identificado. Ah, sí. Bueno, tampoco es asunto mío. Está tontín. fine, Sengoku. Vamos, por fin llegamos a Taira, no más sacando el punto de inflexión en la era de los samuráis. Todo comenzó con un conflicto interno del clan Taira. Este creció hasta que intervino la corte imperial. La corte persiguió a Masakado, quien no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos abiertamente. El resultado fue la guerra de Masakado. Tienes pinta de samurái, pero vamos a ver si te sabes esto. Existe la teoría de que Taira, no Masakado, pensó en el prototipo de un objeto esencial para la batalla. ¿Qué crees que era ese objeto? Es algo que todo samurái necesita. La katana, armadura, el fusil. Eso era la katana, ¿no? Sí. Yes, exactly. Ya sabía la respuesta, ¿eh? Exacto, la katana. Si pensamos que en los samuráis lo primero que nos viene a la mente son sus katanas, aunque no se sabe si a Masakado se le ocurrieron realmente. Eso saldrá en el examen de la semana que viene, así que estudiad. Vamos a avanzar un poco al periodo Kamakura. Por fin. Puedo sentirlos de camino. Ya casi llegan los samuráis. En 1185 se estableció el shogunato Kamakura. Sí, ya llegamos. Claro está, su fundador fue Minamoto. Y lo que tú quieras. Venga, tira. Dale. Dios. Con los nombrecitos. Es un mensaje de sanada. Te aviso a ti primero. Kutsuki viene esta noche. Tiene algo que contarnos. Nos vemos en la cuarta planta. Te aviso a ti primero. Esto es lo mismo. En teoría tendrías a Maiko, ancianos y Nozomi. Sí, mira, están los tres. La niña no iba a subir, ¿verdad? La niña está estancada. A Nozomi, con Nozomi puedo... A ver. No creo que nuestro vínculo se fortalezca. Pues ahora no.
Necesito hacer lo de los regalos también. Vamos a ver si con él podemos subir. Sí, con él sí sube. Quedar con él. Señoras. Me canso de pensar en qué echarle a mi hijo en la comida. Mi familia siempre se queja cuando acabo preparando algo parecido a lo que comieron en el almuerzo. Mi amiga me contó que su hijo, que va al Gekoukan, compró una vez un bocata de cerdo rebozado para almorzar. ¿Bocata rebozado? Y cuando le preparó cerdo rebozado para cenar, el niño le empezó a gritar. Así que dijo, pues, haberte comprado un dulce o un pastel de manzana. Qué absurdo, ¿no? Todo. Bien, vamos. Vale. Estamos al 4. ¿Va a empezar lo turbio ya? Hurry, I'm dying from hunger here. Well, look who it is. I knew you sounded familiar. Es lo que digo yo. Este tío no me sonaba a mí que tuviera gafas, ¿eh? I'd recognize that shrill, grating voice anywhere. I mean, who wouldn't? I don't have all the free time in the world like you high school kids, so let's try to keep this short. My son gave you money that was supposed to pay for his cram school. I'd appreciate it if you'd give it back. Let's just be done with this. I won't bother you again if you return the money now. Are we good? Look, sir, I don't think you have the full picture here. Your son said he hates cram school. That's why he was hiding in the park by himself. I was doing him a favor. If anything, you should be thanking me. Right? Así es. Tengo que decir. Diría perdona, pero tengo que decir así es. See? He thinks so too. Well, what's this? Someone sure is bold today. You sure you're not gonna start screaming emergency and run away? My, you really don't have a clue, do you? Parece que te No conoce wonder bien. you don't understand how your son feels. Besides, haven't you heard? He's my bodyguard now. Parece que Sumetsu confía en mí de todo corazón. Look, I should be the one forgiving you. And even if I did, there's no way you're getting into paradise. People like my dead brother, non-believers like you, you're not welcome there. Talking to you gives me a headache. You know my son, right? He's still in elementary school, and yet he has a better head on his shoulders than you do. Your parents have my sympathy. I'd be ashamed if my son were as neck-deep in this cult as you are. What? What did you just say to me? So that's how it is, huh? You're just like the rest of them. You think I should have died instead, don't you? You don't think I'll ever hold a candle to my twin brother, do you? Just knock it off. Damn kid. God, this has been such a waste of time. Fine. If that's how you want to play, then just you wait and see. Better watch yourself, kid. Hang around this guy for too long, and he'll scam you, too. I tell my son the same thing. Choose your friends carefully. Now excuse me. Come back when you've learned a little respect. We won! We fought that guy off! As long as you're here, I've got nothing to fear! All right! I was dying of hunger, wasn't I? Come on! Después de comer, con Seimetsu, he vuelto a la residencia. Empieza la trama con este. And that's the summary of what happened on the night of the 7th. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Ah, creo que esto es porque se viene algo, ¿eh? Hold on. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh? Se
vienen las vacaciones, creo, ¿eh? I know I'm not the only one thinking this. So much has been happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. But now, I want answers. So I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, Senpai? You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan? There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured, but something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. What do you mean? Well, I dug up some old school records and found something interesting. Those students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Sounds familiar, doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? They had to be hospitalized too. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you, it just never seemed relevant. But It's okay. It's not your fault. all right, I'll tell you everything. Siéntate. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? They could be a source of unimaginable power, couldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking. Siempre quieren usar todo como arma. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. ¿Se viene? My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power to create something extraordinary. Create something extraordinary? To that end, he assembled a research team and had them amass a number of shadows. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project, there was an accident, and the experiment failed. They lost control of the Shadow's power, altering the nature of the entire world. You can't mean... Yes, Tartarus and the Dark Hour. According to the records, the accumulated mass of shadows split into several large ones that later dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Yes. Then those students who were hospitalized. It's just as you fear. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. Port Island must have been the perfect location for them. So yes, as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkokan High School. Just what are you trying to say here? So that's the whole purpose behind S.E.E.S? We were dragged into all this just to clean up their mess?
You lied to us? And you knew too, didn't you, Sanada-senpai? You've both just been using us! Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. It was never my intent to deceive you. Convincing you to join S.E.E.S was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by persona users. We are the only ones who can fight. That's hardly the point! I never had a choice either. It didn't matter if I wanted this power or not. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... Calladita. It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows suddenly returned. Nadie. But now that they're here, we have the chance to find and destroy them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Can that really be true? There's evidence to support it. And this is where our true battle begins. ¿Dónde están esas pruebas? Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? The answers must be out there somewhere. Tenemos que derrotar a las 12 sombras, que lo empezaron todo. Para acabar con la Hora Oscura y la Torre Tártaro. Debo luchar para protegerlos a todos. Quedan 6. ¡Uy! ¿No van a hablar todavía de vacaciones? Hola, soy Tris y os traigo un nuevo programa de ¿Quién es quién? El sujeto de hoy es un joven de 20 años con gorra amarilla. Estudia arte en el extranjero, así que tenemos mucha suerte de que esté aquí. Ahora las noticias. Nadie para plantar hoy. Lamento mucho todo. Si puedo ser de ayuda, avísame. ¿Qué son las 12 sombras? Las sombras especiales aparecen las noches de luna llena. Son consecuencia de un accidente que se produjo hace 10 años. En el incidente, una entidad experimental formada por varias sombras se dividió en 12 partes de gran tamaño. Por lo tanto, su poder supera con creces a las de la Torre Tártaro. Proceded con sumo cuidado. Yes. ¿Cómo se lo tomó la gente? Al final, más de 50 personas resultaron heridas en el accidente. Los medios culparon al grupo Kirillo de la tragedia. Señalaron a un investigador en concreto y lo declararon el principal culpable de todo lo ocurrido. La cuestión es si fue todo culpa suya o no. La ciudadanía buscaba a alguien sobre quien descargar su ira. Por eso lo escogieron a él, a pesar de que era una víctima más. Su ira no tuvo igual. Fue más terrorífico que ver una horda de sombras. Yes. ¿Qué pasó con Mitsuru? Bajo el pretexto de que estaba ayudando al grupo Kirillo, fue expuesta a experimentos en su persona durante muchos años. Descubrir el misterio oculto tras la habilidad de las personas, el desarrollo de equipamiento, empezando por el evocador. Nada de esto habría sido posible sin su cooperación. Seguro que algunos de los experimentos eran bastante peligrosos, pero aún así estuvo de acuerdo con todo, por lo que sé. Yes.
¿Esa nada? Ryo y él se conocen desde hace mucho tiempo. Sonoda se unió a nosotros cuando aún estaba en secundaria. En aquel entonces había un tercer miembro. En fin, me estoy desviando del tema. Tercer miembro, ¿eh? Hey, Tienes nervio de acero. Será porque eres un líder fantástico, capaz de todo, ¿verdad? Da igual lo que pase, siempre puedes encargarte tú solito, ¿a que sí? Y ojalá un don nadie como yo pudiera ser así. Junpei, ¿me estás escuchando? Lo único que se sabe de la Torre Tártaro es que crea sombras. Por lo demás, estamos a ciegas. Let's see. Quizá no deberíamos ir a la Torre Tártaro esta noche. Junpei me ha pedido que repasara lo que hablamos en la reunión. Pero si derrotamos a las 12 sombras, no podré usar mi persona nunca más. Uf, es un poder increíble. No puedo dejar de que se desperdicie. Vale, que no puedo ni... Perfecto. ¿Qué tenemos hoy? Nada. Ningún mensaje. ¿Dónde está Mitsuru? ¿Están en sus habitaciones? My apologies. También te ha causado problemas a ti. Ahora mismo prefiero estar sola. Deberías ponerte a estudiar. Yo voy a repasar mis apuntes. Suele ayudar a despejar la mente. Pues podéis montar un grupo de estudio. Por mí encantado. Sorry. Perdona, es que ahora mismo no me apetece hablar con nadie. En fin, tengo deberes, así que... ¿me va a tocar a mí hacer lo mismo? A ver. Nada aquí nuevo, ¿no? No hay grabaciones. Pues vamos a dar un vistazo a... mapa de la ciudad. Vamos al centro comercial a ver si estará Tanaka allí para... ¿Era sábado? Sí, pues tiene que estar. Cierto. ¿Mi dinero, Tanaka? ¿Qué? Hey. Ah, estás ahí. Te estaba buscando. Tengo mala noticia sobre tu inversión. No ha ido tan bien como pensaba. Aún es posible obtener beneficios, pero necesitaría 10.000 yenes adicionales para que remonte. ¿Estás dispuesto a añadir ese dinero a la inversión? Vale. Te he dado 10.000 yenes. Maldito. Te llamaré cuando hayas amasado una fortuna. Maldito, maldito, maldito. ¿Recogí la recompensa? Come to think of it. Los de empatía entre hombres y mujeres han cesado de repente. Algunos han recuperado la conciencia seguro que estáis detrás de todo eso. Bueno, ¿qué puedo...? Entonces no. Quiere decir que no. You finished? No. Be seeing ya. Un momento. Bueno, da igual. Iba a vender cosas. Vale. ¿Qué tenemos hoy aquí? Intelecto. Supongo que me interesa. Mejor que estudiar. Y hoy no quiere hacer nadie nada, así que... 3.000. Que se van. Lounging about as usual, huh? Hugh, what do you want? If you're gonna ask me to go back, the answer's still no. That's not why I'm here. I was just making sure you were still around. That's so. We've known each other a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. You, me, and Miki. We used to run around here until the sun went down. Back then, it seemed like we had all the time in the world. You haven't changed one bit. If you want to get all sappy, go do it with your other pals. What was that? It's rare for you to think about the past. Usually, you just charge ahead like a damn fool. You've never been good at hiding shit. Everyone thinks about the past. Even me. Anyway, we finally know how to get rid of Tartarus in the Dark Hour. No shit?
Yeah. The thing is, all I've cared about until now is getting stronger. Everything else came second. But yesterday, someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting? Huh. It's different for everyone. But if you don't have a good one, you can always quit. That's what I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. You really haven't changed at all. Yes? Can I talk to you for a moment? Senpai, this is unusual. ¿Has sido tú la que ha estado espiándonos? Please, come in. So not only do you excel at providing support during battle, you are also quite skilled at gathering information. Oye, parece que a Fuka le gustan mucho las flores, ¿eh? Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have an important favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. Oh, well, very little of that was made public. I know. That's why I want you to access the Kirijo Group's database. You mean hack into their system? Is that allowed? I'll give you my ID and password. Then you won't be held accountable. But I need to know the truth. In detail. Senpai. Of course, I'll understand if you refuse. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? Regardless of my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. I'm sure you must have at least a few complaints. Not really. Did you know my entire family is made up of doctors? My parents are the one exception. It gives them a bit of an inferiority complex. That's why they're so hard on me. I don't like being at home. But here, I'm able to do something no one else can. I have a purpose. So no, I don't have any complaints. You're right. We can't do this without you. No one could take your place. Oh, Thank you. I'll see you later. So, Tartarus and the Dark Hour are on the way out, huh? No, that's a good thing. That's what we've been fighting for. Oh, ¿va a pasar ahora? So then, why? Damn it! Why am I so pissed? Está enfrente del cine, sí. Igual pasa. gosh, it's hot, even for July. Wow, can't believe we're already third years. Guess this will be the last time we'll wear these uniforms and hang out after school. Who cares? I just want to get into college and start having fun already. My problem is me. I'm going on like fighting was my duty and all. But actually, it's just all I'm good at. Because without that, I'm nothing. So much for being a hero. I can't fight worth the shit anyway. Not compared to him, at least. Damn it! Nothing I do is good enough. Pues no, no pasa. Why am I only ever right about the worst things? Am I stupid for trusting in something so blindly? Dad,
I got this letter from you last spring. I must have read it 1,000 times since then. To my family, 10 years into the future. Tomorrow, I'll bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It will be stored in a time capsule and sent to you in 10 years' time. Yukari, you may be small now, but in 10 years, you'll be 16. Be in high school. I know you've been sad because I have to work so late, but you always manage to greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. I'll be starting on a big project soon. It feels good to receive so much recognition for my work, but I swear to you, nothing is more important to me than you and your mother. Oh, Dad. Yukari, I wonder, are you enjoying life? Do you have high hopes for the future? Do you still look towards tomorrow with excitement and wonder, like you do now? No matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. And I hope this letter brings a smile to both you and your mother's faces. Eiichiro Takeba, March 6th, 2000. No matter what happens, huh? All I can do is believe. I won't turn my back. I won't be like Mom. Not ever. Vale, se acercan los exámenes. Ya casi empieza el programa de teletienda. ¡Vamos para allá! It's amazing commodities. Vale, Tanaka. Devuélveme mi dinero. Les enseñaremos productos fantásticos. I'm going to do it. El lote de actividades al aire libre. Se acercan las vacaciones de verano y tenemos justo lo que necesitas para el calor. Good. Calzado de máxima seguridad. Esto estaba bien. Para que no pierdas el equilibrio en ningún terreno. Madre mía, es maravilloso. Pero todavía hay más. Curry instantáneo. ¿Adivinas la cantidad? 2. Y todo solo por 10.000 casi. Uf. Lo va a ser putísimo arruinar. Thanks, kid. Es todo por hoy. Bye-bye. Bye. Bien, vale, tenemos a Maya. Maya sube. Sí, Maya subiría. Vale. Es 12. Voy a ver mi episodio favorito. O sea, mi serie. En el próximo episodio de Phoenix Rangers, episodio 21, monstruo de la basura al ataque. Recoged, niños. Vamos con las noticias de hoy. Maya Nozomi ancianos estarían hoy. Probablemente vaya con Maya, porque luego así no se me junta luego con quien ya sabes. Hola, Fuka. Quizás sería mejor posponer nuestra visita de esta noche a la Tártaro. Parece que todos están en su habitación estudiando. Todos están tan callados porque están ocupados estudiando, ¿verdad? Eso espero. Well, yes. Y yo no puedo evitar pensar en ello. ¿Y si están escondidos en sus habitaciones por otro motivo? Está guay la animación. Vale, pues vamos a ir con Maya, creo yo. Mientras hackea. A ver. Puedo ir a la zona de tiendas, a la estación, a pillar más de eso en la máquina expendedora. A gastar más dinero, claro que sí. Recibí una queja de un pasajero. El tipo de señor me llamó reservado, huraño y malhumorado. Pero cuando intento hablar me piden que me calle. Pero esto ya lo vimos también.
fin acaba el primer trimestre. En quinto no se me hizo tan largo, pero este parecía interminable. Está todo en tu cabeza. No es solo cosa mía, en mi clase todos pensamos igual. La clase de al lado sale a jugar con su profesor, pero la nuestra se queda pasmada mirando por la ventana. Eso solía pasar, ¿eh? Anda que nos jodía cuando veías al otro curso en el patio, haciendo algo que tú querías hacer. Pillemos esto. Y ya está. Esto es que es un poco mierda, la verdad. Aunque luego igual lo he hecho en falta, ¿eh? Que es barato esto. El de vida me da igual, pero los de magia son muy útiles. Aquí no ha cambiado nada. Vale. En el Polonia está Nozomi. ¿Por qué me sale esto así? ¿Sale por alguna otra cosa? Esta no tenía nada que decirme, ¿no? Marvelous. Dame cositas. Ahí, esos fragmentos. Proponer salir, pero me va a decir que no. Estoy considerando seriamente nuestro próximo destino. Por favor, aguarda un poco hasta que se me haya decidido. Me lo dirá, no hace falta que vaya a preguntarle. Here are my requests. Hay cosas nuevas. Hostias. Vale. Deseo sentir el océano. Lleva algo que encuentres en el mar. Esto tiene que... Esto debe de ser mucho más adelante. Bueno, mucho más tampoco. Es este mes, creo, incluso. O era en agosto, no me acuerdo. Pero vamos. Para mí se asemeja al reino de los sueños, ya que me es imposible abandonar mi puesto. ¿Podrías traerme un recuerdo que te haga rememorar el mar? Vale. Llevo tiempo deseando visitar ese lugar llamado Océano. Por desgracia no puedo abandonar mi puesto, como bien sabes. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de visitar el océano, ¿podrías buscarme algo que recuerde al mar? Vale, es bastante obvio eso. Estrella de Belén, esto me sonaba también. Esta vez me gustaría que trajeras cierta planta. Se suele referir a ella como la estrella de Belén. No conozco más sobre el asunto. Si necesitas ayuda, te recomiendo que le preguntes a alguien versado en plantas. Vale. Voy a darle de comer al gato. Vale, esto ya podemos ir a hacerlo. Pues mira, igual puedo ir ahora. Percibo una presencia. Resulta que hay un gato hambriento suelto. Parece que le cuesta encontrar comida y por eso aún no se ha alimentado. ¿Podrías encontrar y dar de comer a la criatura? Me gustaría ver calzado máxima seguridad. Pues esto lo tengo ya. El otro día escuché a una ama de casa decir algo bastante curioso. En el mundo de las compras por internet esto es lo más popular ahora mismo. Me encantaría ver qué hace tan especiales a esos zapatos. ¿Te importaría traer un par? Bueno, esto lo hemos comprado. Menos mal, por cierto. Aunque creo que se podía comprar también en la comisaría. Quiero escuchar música de especial que Koukan. Vale, esto sé dónde se hace. Se dice que la música representa un vivo reflejo de la cultura en ese momento y lugar de la historia. Si resultase ser cierto, me gustaría saber si tu instituto también dispone de su propia música. Lleva rondándome la cabeza desde que oí hablar de ello por primera vez. ¿Me harías un favor? Quiero escuchar una pieza musical distintiva del instituto de Koukan. Tu centro de enseñanza. Quiero comer taiyaki frío. Vale. Para esto hace falta. Me parece que hay un pescado a la plancha dulce llamado taiyaki que se suele consumir en tu mundo. Por lo visto, hay un peculiar taiyaki que está frío a pesar de haberse frito. Me encantaría probarlo. ¿Me harías el favor de traerme uno? Vale. Derrota a la sombra rara número 1. Derrota a la sombra. La tercera... Vale, en la tercera sección. La moneda rústica. Vale, tengo que empezar a derrotar bichos de estos. Pero no, nos habíamos cargado ya alguno, ¿no? Consigue el cuarto documento antiguo. Vale, pues se va a abrir ya, ¿no? El tártaro. Si me han dado todo esto. Vale, vamos a hacer esto por orden.
Gato. Vamos a darle de comer al gato. La música del Gekoukan, un día de clase tiene que ser. Y había que ir al aula de música, creo. El calzado, cuando en un día o dos nos traigan, pues creo que el lunes, ¿no? El paquete. Me lo darán. Y esto hasta el 29 no voy a poder meter nada a la nevera. Así que lo demás ya... Y lo de sentir el océano hasta que no nos vayamos de vacaciones, nada. Estrella de Belén, ¿quién le daba esto, tío? Quizá una amiga tuya que sepa mucho de plantas pueda... Vale, esto tiene que ser Fuka. Pues podemos ir a verla ahora mismo. Very well. He hecho un buen viaje viniendo aquí, ¿eh? A ver, lo primero de todo, el gato había que engordarlo. Esto era aquí, en la estación, a las afueras de la estación. Aquí está. Este gato tiene pinta de estar muy débil, parece que tiene hambre. Ya compré la comida de gato, que está en la farmacia. Un sitio raro donde comprar comida de gato. Tal vez debería darle comida de gato. Darle. Miau, miau. El gato ronronea enérgicamente, parece feliz. Puede que el gato se sienta mejor si vuelvo mañana y le doy de comer otra vez. Ya, estoy intentando salir de este bucle. Ahí, que me topo. Vale. Estamos, ¿no? Aquí no hay nada más. Voy a la residencia, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Más que nada, es que hay que darle varias veces de comer al gato. No sé si eran 3. Vale. Fuka, ¿tienes eso? ¿Necesitas algo? Ahora que caigo, Elizabeth me pidió conseguir un objeto específico. ¿Ah? ¿Una estrella de Belén? ¿Te refieres al adorno que se pone arriba del árbol, no? ¿Para qué necesitas eso? Ah, si no me equivoco, no tiene que ver con un adorno, sino con un tipo de planta que se llama estrella de Belén. ¿Puedes esperar un momento? Voy a revisarlo. Flor de Pascua. Sorry. Perdón por la espera, toma. Creo que es lo que buscas, es una flor de Pascua. Se suele vender en Navidad, así que va a ser difícil encontrarla en tiendas ahora. Por suerte tenía algunas en mi habitación, toma. Sí, esta tiene la habitación hasta arriba de flores. Vale. Una cosa hecha. Vale, gato hecho. La de la estrella de Belén está hecha. La sombra tengo que entrar. La música del Gekoukan tengo que esperar a mañana, igual que el calzado. Y el takoyaki, el taiyaki es que esperarme. Es verdad, Temis. Tienes una. A ver. Maya, ¿no? Directamente. Ya no puedo hacer nada más. Podría ir a entregarle esta, pero ya se la entregaré. No hay prisa. ¿Están todos en las habitaciones? No está. Colega, no me molestes, estoy intentando estudiar. Me cuesta sacar buenas notas, no como a ti. Hasta luego. ¿Cómo está, No está en la habitación. No, esta ya sé que no está. No está tampoco. No, Yukari está... Hey, Oye, siento que sea a través de la puerta, pero ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Crees en algo? En algo que incluso cuando todo va mal y todos te han traicionado, ya sabes, hace que no pierdas la fe. A mí no me lo parece. No te ha preguntado nada que puedas responder con eso, ¿no? Pues sí. I see. Es muy fuerte. Ojalá que fuera como tú. No sé. Maya, voy contigo. Voy a pegar un guardadillo, que llevamos un rato. A ver, Maya, ¿qué nivel tienes? Está al 6.
Pues vamos a por ese 7. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Veo a Maya. Oye, Tatsuya. Ahora entro a los juegos. A los juegos en línea. Desgreñada y todo. Hostia, que lo he puesto todo junto, tú. Como hoy. Pero cuando era pequeña decían que era a tope mona. Se ve que he perdido mi oportunidad, ¿eh? Ya nadie cree que esté buenona. A los hombres le gustan las mujeres más jóvenes. Sé sincero. ¿De qué estás hablando? ¿No es cuestión de edad? Pues sí. Pues sí. Sí, ya decía yo. Todo el mundo lo sabe. Pero es un asco que te lo digan. Ice. Para ser justos, creo que a mí también me van los jóvenes. ¿Qué? Soy... ¿Inocent? Soy inocente. Maya empieza a acobardarse. Por cierto, lo que digo, ¿tiene sentido? Eso es porque enseño redacción. Venga, me calmo. Joder, con las dichosas jeroglíficos. Venga, me calmo. Te redactaré con delicadeza mis quejas. Dios. Una de mis compañeras me pone de los nervios. Estoy intentando evitarla. Antes enseñábamos a la misma clase, siempre estábamos juntas. Aunque haya pasado tiempo y cosas que no se olvidan, ¿me entiendes? Hay cosas que no se olvidan, ¿no? Sí. La cosa es que dijo que quería consejo, pero luego empezó a chulear. Hay cosas que en mi cabeza las dice automáticamente viéndolo, pero otras lo pone todo junto y me lío. Un estudiante le pidió, así que yo tampoco soy ningún maestro leyendo, eso no hace falta que se vea a la legua, pero bueno. Un estudiante le pidió salir a otro tío que no le gusta. Le pidió matrimonio. Está escrito un poco raro, la verdad. Estoy celosa. Es que es un coñazo, madre mía. Odio a las putas zorras como ella. Les ponen ojitos a todos los tíos. Y los tíos ya están a sus pies. Incluso se mete relleno en el sujetador. ¿Qué hace qué? Me temo que ahora sabes demasiado, Tatsuya. Pero es cierto, tiene tetas falsas. Ja. Ahora en serio. Que esto no salga de aquí, ¿vale? Parece que Maya se está divirtiendo. Lo juro. Vi a la profe K. ¿Cuál es la profesora K? Llegar tarde un día, ¿vale? Y se le cayó el relleno y parecía que tenía 4. Seguro que son falsas. Minchi está repleto de profes como ella. Tatsuya, hablar contigo es mejor que recibir un mensaje. Quejarme por internet ahora es una parte importante de mis días de descanso. Qué tetas inciden. Parece que a Maya le gusta hablar conmigo. Tengo la sensación de que estamos... Vale. Bien. Joder. Deberíamos estar luchando contra demonios del infierno, ¿eh? Aunque después de lo que he dicho, seguro que voy directo al infierno. Bueno, he alquilado unas pelis, así que hasta luego, Tatsuya. Gracias por la charla. Te desconectas. Bien. ¿Quién será la profesora acá? Es que ahora no me sale ningún nombre. ¿Será la morena que luego... Bueno, que luego se muda, iba a decir. Ah, 58. ¿Algo que decirme? Nada. Tenemos Wakatsu. Baratito. El episodio de Rangers ya lo hemos visto esta mañana. No me sale nada. Bueno, están dando las noticias y ya está. Esta mañana lo hemos visto.
¿Estará aquí otra vez? No, no. 2 días seguidos no está, ¿no? No. Aquí lo que pasa es que estará el monje. Pero es que el monje, hasta que no llegue yo a torre... ¿Qué nivel estamos, por cierto? ¿Estamos muy lejos? Aquí no. Estamos al 27. Creo que es hasta el 31. La próxima subida al tártaro. No creo que podamos llegar, ¿no? Buah, como Akihiko como se está quedando atrás, Debería usarlo en la próxima. Vale, el domingo aquí no había nada que mereciera la pena. No se me ha gastado la comida de gato, ¿no? Solo tenía que comprar uno. En el otro juego no se gastaba. ¿Aquí sí? Hostia, pues que voy a pillar como 4, ¿no? Pues qué bien, ¿eh? Aquí sí que se gasta. Que tenía sentido, ¿no? Yo compré pues uno de comida de gato y me sirvió para todas las veces. Pero viendo que me aparecía ahora que no había nada, es porque... pues chungo. A ver, voy a entrar un momento a ver si tiene algo el piratón este del fondo. Sí, tiene algo, sí. Eres de los curiosos, no te cortes, echa un ojo. Nota web de seguridad, 5000. Una nota con el enlace a un sitio web con vídeos de derribos a enemigos. Hostia, esto puede ser muy interesante, ¿no? Igual lo veo hasta incluso hoy. Igual me voy... A ver, dime mi futuro. Muy bien, pues adelante. Armas desperdigadas en la sombra ondeante. Los brazos se extienden en su interior para alcanzarlas. Las bocas apuntan a distintas sombras. Los gatillos se aprietan en diferentes ocasiones. ¿A dónde apuntas con tu arma? ¿Qué ocurrirá tras el disparo? ¿Puedes recoger todas las armas que han quedado desperdigadas? Ojalá te depare suerte tu destino. Joder. El monje está ahí. Y de estos nadie más. Pues... a ver, hoy teníamos Wakatsu. Pero igual voy a ver eso, para saberlo cuanto antes. Son 2 de inteligencia lo que me va a dar el Wakatsu, o sea que... igual sí que me voy para la residencia. Vemos la web esa, a ver qué da. Nota de web de seguridad. Vamos a dónde lleva este enlace. Medidas de seguridad efectivas en línea. Parece ser una página web que ayuda a entrenar a los miembros del equipo de seguridad. Hay una lista de vídeos de defensa personal con explicaciones detalladas escritas. He decidido comenzar por el vídeo más visto. ¿Me va a dar algo? He visto un vídeo sobre cómo someter a individuos violentos. He aprendido la importancia de tener la voluntad de enfrentarme al enemigo. Quizá pueda emplear lo aprendido en nuestras batallas en la Torre Tártaro. Eso es lo que me interesaba. Has aprendido a usar la emboscada. Hostia, esto es buenísimo. Cuando haces un crítico o pegas un... así ahorro magia. Te ayudan. De hecho, no es cuando pegas un crítico. Bueno, cuando pegas un crítico también te puede salir, pero cuando haces una magia y tumbas a un enemigo, te sale emboscada. Y atacáis entre 2 y hacéis crítico. Ahora puedes tenderles una emboscada a los enemigos mientras exploras y atacarlos por sorpresa, independientemente de hacia dónde estén mirando. Entonces, igual no es eso, Ten pulsado para correr a distancia y fija. Entrar en estado de asalto. Después pulsa cuadrado en estado tenderás una emboscada al enemigo. Pues eso es lo que siempre hago, ¿no? Y al atacar por la espalda, el medidor
te urge a ti pero aumentar ligeramente. Existe la posibilidad de que el enemigo sufra angustia al inicio del combate. Vale, no es eso. Ah, qué cagada. Me encantaba eso del otro, ¿eh? Se ha hecho tarde. Vale, vamos. Pero bueno, puede estar bien, ¿eh? Entrar el combate con lo de angustia puede estar bien. It's good to see you again. How long has it been since we first met? Time passes so quickly. So tell me, how's life as a Persona user? Lo que tú digas. Muy bien. Siento que me falta algo. Pero yo qué sé. Me va muy bien. That's good to hear. I remembered something else about the coming of the end. Como te conviene, perrín. It all stems from something that took place many years ago. 10 years ago, if I remember correctly. Oh, didn't your parents pass away about 10 years ago? A persona is like a mirror, which means a persona user can never escape their true self. But no matter what, I won't leave you, because we're friends, right? Siento que empieza a forjarse un vínculo. Good night. Hecha por la sombra. Oigo a la gente hablar. Wow. Mañana empiezan los exámenes y encima son acumulativos. Quisiera cualquiera se acuerda de todo lo que hemos dado este año. You know what? ¿Y si vuelvo a suspender? Ojalá el Insti no publicara nuestros nombres junto a las notas. Yep. Ya te digo, da vergüenza aparecer al final de la lista. La gente lista como Mitsuru no sabe lo que se siente. Attention, please. Terauchi, esta es la que creía que era la profesora K, pero veo que no. Esta sería la profesora T. A no ser que la K, o sea, se estuviera refiriendo a una profesora en general y K fuese que para ella, pero no, creo que los que los ponía con una Q. No sé. Los exámenes comienzan mañana, ¿estáis listos? Luego os esperan las vacaciones de verano, así que estudiad mucho. Qué poca emoción veo. Que son las vacaciones de verano, la playa, helado, yuju. Aunque también es la época más calurosa del año. Cuidado con las insolaciones. Ah, eso me recuerda que hay una expresión para referirse a la época más calurosa del año en el hemisferio norte. Qué sueño. No los cierres. Why? Las canículas del verano. Se remonta a una antigua frase latina. Los días caninos. Canículas. ¿Alguna idea de dónde viene esa frase? ¿Nadie? Pues porque Sirio, también llamada la estrella del perro, aparece al comienzo del verano. La gente creía que traía sequías y desgracias. Espero que podamos evitar todo eso. Que tengáis unas buenas vacaciones. Obligado a seguir despierto. Canículas. Vale, cositas para hacer hoy. A ver qué tengo. Una hamburguesa disponible. Extra de... Las patatas fritas tienen extra de sal. ¿No están blandurrias? Algo para ti. Habrán traído cosas nuevas, supongo. What? Colega, ¿cómo se supone que voy a estudiar para los exámenes en un momento así? Menuda mierda, es imposible que saque buenas notas. Maiko y Nozomi. Espero que Nozomi esté disponible para subir. Lo llamaré la estrategia fingir que pasaba por ahí. Y cuando Grillo aparece, me acerco a ella. Sí, es mi plan. Pero ahora estoy atacada de los nervios. Sé que le estoy dando 1000 vueltas.
el plan cuando aparezca por ahí. Mis padres me ponen de los nervios con la tontería esa de que tengo que estudiar. Quiero salir en las vacaciones de verano, pero no sé si me dejarán. Menudo asco. No, no creo que estén por los exámenes los demás, no creo. Voy a echar un vistazo rápido, voy a acercarme al aula de música. A ver si está lo de la canción del Gekoukan. Parece que aquí se reúne el club de música. Veo un piano de cola a través de una ventana de vidrio esmerilado. No, ¿no era la de música? A ver. Igual era en otra. En la de... Aula de ciencias. Laboratorio. Igual la han cambiado a una sala de yo qué sé. Conserjería. Me parece tarea fácil gestionar las instalaciones de todo un instituto. A ver. Esta es la 2F. Aula de informática. Ordenadores. Vale. Grupo Quirillo. Esta es otra aula. Megafonía, era aquí. Oigo una música extraña procedente del interior. ¿Qué narices es esa canción? Baile del Gekoukan. ¿Por qué pone el instituto este tipo de música? Debe de ser la canción de algún profesor o algo que suena cuando entran en el aula. Venga ya, es de locos. ¿Pruebo a entrar en el aula de megafonía? Entra. Lo siento, pero necesitas permiso para estar en... ¿esta canción? Ni idea de para qué es. Pero pone baile del Gekoukan. ¿Cómo? ¿Que lo quieres? ¿Lo dices en serio? Claro, quédatelo. No sirve para nada, así que toma. Bueno, ahora vete. Que me vas a meter en un lío. Has obtenido el baile del Gekoukan. Perfecto. Tenemos otra cosa. ¿Qué más teníamos por ahí? Creo que había otra cosa. Vale, lo que tiene que llegar llega de noche, ¿no? El paquete va a estar en la residencia, pero estará de noche. Esto todavía no se puede. Vamos a ir al gato, ¿vale? Está bien que me vaya pasando. Ese es del calzado de la seguridad, lo que tengo que hacer cuando llegue. Y esto cuando la nevera. Vale, vamos bien. A por el gato. Este gato tiene pinta de estar muy débil. Parece que tiene hambre. Dale comida. El gato ronronea enérgicamente. Parece que ronronea con más fuerza que la última vez. Puede que el gato se sienta mejor aún si vuelvo mañana. Si le doy de comer otra vez. Vale, bien. ¿Esta tiene algo nuevo? Raflesia. No. Creo que le voy a comprar otro mini cactus. Que creo que es un regalo que le gusta a alguno, ¿eh? Bonsai rojo también había alguien que le gustaba. Jarrón elegante. El jarrón. Hostia, ¿quién era el jarrón? ¿A la fuca? Me he vuelto loco, pero quiero que no me falten regalos. Por aquí nada más, vale. Vale, centro comercial. Hoy es lunes. En principio está Nozomi, ¿no? Ya estaría, ¿no? No tengo que hacer nada más. Vamos. El señor este. He oído que ahora hay unos chanchullos raros en el internet ese. ¿Cómo te quedas? Para ser un viejo estoy en la onda, ¿eh? A ver, Nozomi.
Justo a tiempo. ¿Quieres ir a comer algo? Se estrecha pronto. Bien. Vamos. Estás al 5. El familiar olor a pescado inunda el restaurante. 7, 8, 9. Shoot! I'm coming up short on my counts. I have to find one more new person. Damn it all! Why doesn't anyone take me seriously? I'm not gonna lose to my brother again. I'll show him. I'll show them all! Te va a dar en la frente. What? What's going on? Suimetsu ha salido corriendo al baño. It's over. The baby came out good and healthy. Hey, come on! It's your job to laugh at the gourmet king's dumb jokes. I don't get it. I was fine up until a minute ago, then suddenly I felt sick. ¿Te pasa mucho? ¿Te ha pasado comiendo? ¿Te encuentras mal? ¿Te encuentras mal? What do you mean? Look at all the nutrition I'm taking in. I'm the paragon of health. Well, except for this gut. Hey, don't you worry about me. This is a trial I have to face before I'm reborn anyway. If I want my place in paradise after this world ends, I have to prove my worth. It'd mean a lot to me if you considered, coming to paradise with me too. Ir a paraíso contigo. Suimetsu parece cómodo teniéndome como amigo. The noodles got soggy while my stomach was giving me trouble. You'll have to wait till next time to hear about paradise. But for now, let's just focus on our ramen. Ooh, sir, can I get some rice and dry seaweed? I'll salvage this ramen by turning it into a rice soup. He terminado de comer. Vale, llega mi paquete hoy. Creo. Ojo. Welcome back. What's wrong? ¿Suspira alguien más? Not really. Un silencio incómodo se apodera de la sala. ¿Cuánto lleváis así? You know, it's almost summer break. Oh, yeah. It is, huh? Does anyone have any plans? I wish I could go to the beach. Hot sand, cool breeze, babes in bikinis. Man, a break like that sure would be nice. Somewhere in the south, where the water is crystal clear. But starting tomorrow, we gotta get through our exams. Oh man, this sucks. I'm sure you'll be fine. But it would be nice to go somewhere with beautiful beaches, like Okinawa. Well, it's not Okinawa, but how about Yakushima? Yakushima. Mr. Chairman, I didn't realize you were here. I happen to be in the area, so I thought I'd drop by and tell you my schedule for next week. La semana que viene ya. ¡Ojo!
Oh, Hirijo-kun. Your father will be vacationing in Yakushima during the break. He will? You'll all have some time off after exams, right? Why don't you go and get a nice change of scenery? Seriously? We're gonna go on a trip? Yes! Beaches and bikinis! Beaches and bikinis! Yeah, parece que dice beaches. Beaches and bikinis? This guy. No sé si lo diferencio, ¿eh? How about it, Hirijo-kun? Well, my father is a busy man. I don't want to ruin his vacation. Why so hesitant? No father would be upset with a daughter who came all that way to see him. You've all done a great job. You deserve to relax for a while. And we already know when the next operation will be, so I think it'll be fine. I don't know. Senpai, I'm begging ya! All right. I guess everyone needs a break now and then. Let's do it. Woo-hoo! The beach, huh? I should design a special training regimen. Oh man, I can't wait! Oh, I need to go buy a swimsuit. Hey, don't worry. I got one you can borrow. Nice try. Are you going to swim too, Mr. Chairman? I'm afraid I can't. I'll turn to dust if I'm exposed to sunlight. Es un vampiro. Wait, seriously? Don't be stupid. Kirijo-senpai, wait up! I just wanted to say sorry about the other day. I might have gotten a little carried away. Don't worry about it. In a way, it's only logical that we go to Yakushima. The chairman said that no one who was responsible for the accident survived, but there is one who did. What? There is? My father. I had no idea. Tiene sentido, ¿no? Era su abuelo el que lo empezó todo. Mi paquete. Mi paquete. Vale, ya tengo las botas. Y el curry instantáneo. Vale, a ver. Equipar. Que llevo botas de cuero yo. Mitsuru, botas altas. Calzado de máxima seguridad. Me gusta. Se lo equipamos. Vale, chaleco antibalas, no tengo nada mejor. Bien. ¿El curry para qué sirve? Objeto. Sándwich de carne. ¿Dónde está? Curry instantáneo. Curry elegante, que está de rechupete. Restaura 50 PE. Hostias, esto es la hostia. Mucho más, ¿eh? No, coño, normalmente para cocinar es como el Squeak, ¿no? Se disuelve rápido. Instantáneo. Nice one. Quiero admitir que no esperaba a Ikutsuki que viniera con buenas noticias. Pensé que solo había venido a contar otro chiste malo. ¿Qué echan en la tele? Para los cáncer, el color de la suerte es el verde. Para tener más suerte, pónganse los zapatos en el pie contrario. Vale, ¿va a venir alguien a plantar o me planto yo cosas y ya está? Voy a esperarme de todas maneras porque así yo qué sé. ¿Dónde están los demás? Tengo muchas ganas de ir a Yakushima, pero tan calmado como siempre. Ojalá yo fuera así. ¿Y los demás?
¿Nadie? No hay grabaciones. Pues nada. A ver, a ver, a ver. Este va a estar aquí, ¿no? Hoy es lunes. ¿O está? No, no está. Ah, bueno, me aparecerá porque puedo devolver... O sea, puedo hacer esto de las misiones de ella. Good day. Vale. Solicitudes. Are you accepting a request? Tengo unas cuantas para darte. La estrella de Belén, toma. Let's hear the results. Una planta de hojas rojas. ¿Es la estrella de Belén? Me hicieron creer que de esta planta saldrían regalos. Very well, then. Has cumplido con mi solicitud. Puedes llevártela. Aunque cuando broten los regalos me gustaría llenar esta sala con esas plantas. Llévate esta recompensa. Guantes de Jack. Vale. Me voy a olvidar. Very well. Equipa, equipa, equipa. Guantes de Jack. Para Akihiko. Toma ya. Falla más, pero mete bastante. Y tiene alta probabilidad de manipulación. Me gusta. Good day. I shall be waiting then. Tienes tiempo de buscarlo mientras el sol esté brillando. Mierda. Alguna misión me ha dado. Y yo le doy siempre a pasar cosas rápido. Y no sé qué narices me ha pedido. Here are my requests. Visitar la estación de Iwatoda. No, pero... Está en progreso. O sea, esto automáticamente se acepta, ¿no? Dar una vuelta por el Iwatoda con Elizabeth. Vale. I won't insist. Let's Mira hear el the calzado. results. El calzado de seguridad. ¿A qué esto es calzado de máxima seguridad? Parece ser un par de zapatos normales. Shame. Tal vez se descubra su finalidad prevista a raíz de una crisis. En tal caso, te los devuelvo. Seguro que para ti serán más útiles. Llévate esta recompensa. 3 fragmentos crepusculares, está bien. Y el CD del Gekoukan. Wonderful. ¿Qué es este disco circular? En la superficie está escrito Baile del Gekoukan. ¿Hay música dentro? En ese caso, esta cuartilla debe ser la letra. Escribiendo haiku estaban. Con la rapidez de un rayo anotaban. Very well, then. Imagino que cómo sonará solo con la letra. Tendré que oírlo después. Llévate esta recompensa. Uniformes femeninos. Pero uniformes en plural y me da 1. Vale. Pero pone V. A ver. Very well. A ver, a ver, a ver. Ah, V. Uniforme de verano. Es lo de V. Vale. Podemos probárselos cuando vayamos dentro, yo que sé. Obviamente no las voy a llevar en bikini. Good day. ¿O sí? No. No hay nada más, ¿no? Here are my requests. Al gato tengo que echarle de comer mañana. Very well. Hoy lunes, a ver. Wakatsu. Encanto, voy a subir el encanto, creo. Bien, ese 5. Demonios, ya estamos en la recta final del encanto. Los exámenes finales del primer trimestre empiezan hoy y duran 5 días. Empezamos. Esta pregunta me suena. ¿Qué forma de magia se utiliza para buscar fuentes de agua? La radiestesia era, ¿no? Intuyo que esta es la correcta.
suena. ¿Por qué la bruja de Agnesi recibe ese nombre? Su forma te hechiza. Porque su fórmula te hechiza. Se cometió un error en la traducción. Fue por eso, ¿verdad? Lo inventó una bruja. Es por el error de la traducción. Ay, no quería mirarlo en plan... Sí. No he mirado las otras. ¿Quién diseñó el prototipo de katana? El masacado. Hay un error en esta frase. ¿De qué tipo es? ¿Cómo? ¿Pero qué frase? Ponme la frase, es que no la pone. A ver, solo hemos dado lo de la coma de junta posición, así que tiene que ser esto. Y lo es. O la coma esa que había detrás de la pregunta era la que estaba mal puesta. ¿Qué pudiera ser? This is Elizabeth speaking. ¿Ya se ha abierto, Elizabeth? I'm calling in regard to a recent change in Tartarus. It seems that a path that had been blocked off is now open. I thought it prudent to inform you. Well then, I wish you a safe journey. Se vienen combates duritos, ¿eh? Porque ya subimos a la tercera planta. Vale, Elizabeth ha dicho que se ha abierto un camino que antes estaba bloqueado. Debería ir a echarle un ojo la próxima vez que vaya a la Tártaro. Hey, ¿qué pasa? Menos mal que hoy acaban los exámenes. ¿Cómo te ha ido? No me preguntes. Tío, qué ganas de liberar tensiones. En verano hay que soltarse, ¿me entiendes? ¡Anímate, coño! El último de exámenes. Las preguntas están chupadas. El bolígrafo no para. Venga, que tengo que darle de comer al gato. I'm done, baby! The dark days of testing are finally over! The sun is shining bright! So, how'd you do? You are not gonna believe this. I aced PE. Well, that pretty much answers my question. Whatever. A real man doesn't dwell on the past. I'm already thinking ahead to the blue skies of Yakushima. Oh yeah, that's coming up soon, huh? Are you all ready to go? Pues sí. Yeah, I guess I should start getting ready too. Oh, sorry, I don't sound very enthusiastic, do I? Hey, how about we stop somewhere on the way back? I don't have practice today. Sounds good. Where we going? If you need to buy a swimsuit, I'd be happy to help. Very funny. All right, give me a sec. I'm gonna go grab my stuff from the locker room. Oh, I'll invite Fuka too. Vámonos todos. Tengo que pasar por la estación, ¿eh? I know, I've been kind of a dick lately. Sí, un poco, la verdad, sí, Junpei. So, sorry about that. Ni te rayes. All right. Let's put this whole thing behind us. Cool? All right. Let's get out of here. Freedom at last! What should I do now? Take it down a notch, will you? Que te oyen desde todas partes. Back from things so quickly, Junpei-kun.
You know it. Oh, hey, Sonata-san's here. Don't see that every day. Ikutsuki-san called me. I think he wants to talk about a new candidate. Nuevo candidato, ¿eh? Does that mean another person is going to join? Maybe. Fuka. What's wrong, Natsuki-chan? Do you think you can stay after school with me for a mandatory study session? There's like no one. Oh, wait, are you about to head out for the day? Okay, then, never mind. Wait! It's alright. I'll help you. Sorry. I'll see you all back at the dorm later. Me lo ha dicho a mí, expresamente. I'm really surprised at how much she's changed. Ah, friendship. How beautiful. Adolescence is such a wonderful thing. So full of vibrancy. Mira quién viene. Mira quién viene por ahí. Oh, hello. I just stopped by to pick someone up. El putísimo amo de la escoba. I might as well introduce you to him now. Amada. Oh, Amada-kun, what are you doing here? You know him? He doesn't leave during the break because of his circumstances. Oh, I heard about that. Something about your parents, right? It used to only be me and my mom, but she got in an accident. So now it's just me. It happened 2 years ago. Right now, one of his distant relatives is paying for his school expenses. But that doesn't mean he should stay at the elementary school dorm all by himself, right? So I decided to move him to your dorm, just for the summer. To our dorm? Do you really think that's a good idea? Why, of course. He has the potential. Then he's the new candidate? That's right. But as you can see, he's still just an elementary school student. So it's only a possibility for now. Are you Akihiko Sanada-senpai? Yeah. I've heard a lot about you. You've never lost a boxing match. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Ya está resoplando. Hasta luego, exámenes infernales o las vacaciones de verano. Yakushima, allá vamos. Qué ganas de que llegue el lunes. Igual me paso por el centro comercial Polonia a comprar cositas para el viaje. Yes, precisely. Hablando del centro comercial Polonia. Ven, toma. Espada negra. ¿Qué es eso? Una pequeña recompensa. Te mereces un detalle después de estudiar tantísimo para los exámenes. ¿Has oído hablar de la tienda de antigüedades del centro comercial? Se llama Mayoido. Resulta que hoy ha vuelto a abrir sus puertas. Si llevas eso a la tienda, seguro que te echan una mano. ¿Cómo que nos va a echar una mano la tienda de antigüedades? Se me escapa algo. No sé explicarme bien. Mejor que te lo explique el dueño de la tienda. Muy bien, te dejo a ti el cargo del tema. Se vienen cositas, con la tienda de antigüedades. Mira, oh no, tío, Junpei no. La tienda tan rara del centro comercial Polonia. El director ha sugerido que vaya. Iré enseguida. Y me mandan directamente aquí. Ya está abierta. Antiguayas. No tengo ni idea de cómo se supone que me van a ayudar. Supongo que lo único que me queda es descubrirlo. Welcome. Buenas. ¿Vas al instituto? ¿Y estás comprando aquí? Bueno, tómate tu tiempo y echa un vistazo. Debe de ser la dueña de la tienda de antigüedades. Te voy a enseñar el objeto que me entregó Ikutsuki. Espada negra. ¿Qué es eso? A ver que yo lo vea. I see. Ah, ya veo. Así que tú eres uno de los que hablaba Kurosawa.
Esto no es más que una humilde tienda de antigüedades, aunque creo que te puedo ser de ayuda. Siempre y cuando tenga algo como espada negra, claro. Es un modelo base para fabricar armas. Si se fusiona con varios materiales, puedes fabricar equipamiento especial. Yo puedo ayudar con la fabricación, pero debes encargarte de reunir los materiales necesarios. Estos materiales básicos se pueden encontrar en lugares normalmente inhóspitos, pero eso dependerá de ti reunirlos. By the way, Si encuentras gemas o similares, estoy dispuesta a intercambiarlas por parte de mi mercancía. Adelante, echa un vistazo. Vale, antigüedades. Ahora puedes ir a antigüedades Mayoido para realizar fusiones o intercambios de objetos. A la hora de fusionar objetos y crear piezas de equipamiento únicas, se necesitan un arma y varios materiales. A la hora de intercambiar objetos, el propietario te quitará las gemas preciosas de las manos y te otorgará los otros elementos. Los materiales que se utilizan en las fusiones de objetos suelen encontrarse en la Torre Tártaro, así que podrás cogerlos mientras exploras. Fusionar equipo. Intercambiar objetos. Aquí hay cosas, cadena de valorios. Hay cosas que tengo que mirármelo bien porque hay cosas que son regalos. El caleidoscopio este es para comprarlo. El ídolo de ojos desorbitados también. Esto lo necesito sí o sí, ¿eh? Muñeca japonesa. A alguien le gustará. Osito de pelo y todo esto tengo que comprarlo todo. Señora, ¿se calla? Estoy hablando. Mira, puedes pillar homúnculos aquí también. Gema. Gema. Buah, pero si pillo todo esto... ¿Cuántos me va a llevar el caleidoscopio? Ah, puedo pillarlo todo, ¿no? Y podré pillar más de uno, es que... Supongo que hay varios objetos. ¿Puedo pillar dos? No quiero liarla tampoco. Vamos a pillar dos ositos de peluche. Vale, muñeca ídolo de ojos desorbitados. Esto también valía pasta, ¿no? Aparte. No, no vale pasta. ¿Solo tienes uno? Hostia, no, que me he quedado sin ónice. Bueno, al menos lo tengo. La muñeca japonesa no lo voy a poder hacer porque me falta ónice. Este va con amatista y si puedo. Pilla dos. Necesito sacar esto, ¿eh? Y aquí hay más magias, ¿eh? Crecimiento. Potencial de críticos. Magidolaon. ¿No había una magia que se llamaba Armagedón? Que era como muy especial, muy complicada. Necesitabas 99 no sé qué. Y quitaba 9.999. Hay gente que la usa para matar a la muerte. A ver, fusionar equipo. Espada negra. Vale. 145. Ojo. Me quita malaquita y cuarzo negro. 145 de daño. Efecto miedo alto, ¿eh? Both antiques and gems can lose their luster very easily if you don't take good care of them. Katana sin nombre. Dios, no se calla la tía, ¿eh? No se calla. Vale, de esto... ¿Por qué no puedo? Objetos necesarios. ¿Qué es lo que no tengo? El arco, el Yumi de origen o algo así. There are other people who can use. Please bring the required materials. Please bring the required materials. Vale, ya estaría, ¿no? Is that all you need? Salir de la tienda. Come again. O sea, he venido por regalos. No he pillado nada de armas ni nada, como me habían pedido. Ya está. Este me ha dicho que había cosas nuevas. I got some stuff you might find Ahí useful. está. So feel free to browse. Si la arma que tenía allí para poder forjarme con dos... curioso eso, ¿eh? Era de 145, ¿no? Y no me gasto pasta. When it comes to blades, you've really got to take good care of them. Hombre, la verdad es que estaría bien, ¿eh?
Y esta es una de las que se me pedía, ¿no? Con Yukari. Era la Shigetou Yumi. Es que claro, tío, aquí tengo que estar. Entra en una tienda, sale en la otra. Y así. Welcome, come on in. Go on, look around. Creating equipment. Ah, por cartas también. No se podían fusionar personas. Creating equipment. Please bring the required materials. Yumi del origen, no es este el arco. A ver, espada negra. 145. La puedo hacer, ¿no? ¿O qué? Cuarzo negro no tengo tanto, pero bueno. Are you sure? Vamos a encargarla, ya está. Here, it's all yours. ¿Pero me la has dado? ¿O tengo que esperarme un día? All you need? Come again. ¿Me la ha dado? Sí. Vale. Lo de que meter miedo en alto está muy bien. Me gusta. Vale, pues ya estamos. Noche. ¿A dónde nos vamos? No tengo nada, o sea, no hay wakatsu que valga. Sabadito, sabadito. Aquí no había mucha cosa, ¿no? Es para subir intelecto aquí. Espérate, ¿están aquí? No son. Ah, no, mira. Me va a volar a la pasta, tío. Ah, aquí estás. Nos hemos topado con otro bache. Algunos inversores se han bajado del carro. Pero como ahora somos menos, toca más beneficios por cabeza. ¿Qué? ¿Te animas a invertir un poquito más? No basta con otros 10.000, ¿no? Good. Madre mía. Y ahora es cuando me dice que me está timando, ¿no? Mira que eres inocente. Llevo al diablo conmigo, ¿verdad? Creo. ¿No te das cuenta que te estoy tomando el pelo? Mi propuesta era a todas luces sospechosa. Ay, la ignorancia debería ser delito. Tienes tus virtudes, ¿eh? Cierto. Pero con tu candidez solo conseguirás que se aprovechen de ti. Tú no te separes de mí. Te mostraré el camino a la cima. Parece ir en serio. ¿Sigo escuchándolo? ¿Y si le doy a no gracias? Es que no sé si lleva el diablo. Creo que sí. Llevo el diablo. Yo tenía uno. No, gracias. Ay, madre. ¿Vas a aprovechar esta oportunidad única? Qué pena, de verdad. Que la ignorancia es un delito. Diablo, sí. A Mokoi. ¿Has vuelto para que te estafe aún más dinero? Ya va siendo hora de que espabiles. Quédate conmigo y te daré un consejo por valor de esos 40.000 yenes. Esto me parece ir en serio. Sigo escuchándolo. No tengo ninguna otra cosa mejor, ¿no? Porque Nozomi no está, porque no es de día, obviamente. Vamos con él, supongo. Sí, por favor. Vale, si insistes. Ah, que me hablas bien. ¿Quién eres? Me suenas de algo, tendré que ponerle, ¿no? Seguramente. Responde lo que quieras. Me suenas de algo. Oh my. It's so very difficult being famous. I can hardly go anywhere without being recognized. ¿No le gusta que lo reconozca? I'm sure you've seen the home shopping program, Tanaka's Amazing Commodities. Yeah? Allow me to introduce myself. El hombre me entrega una tarjeta de visita. Dice Tanaka, presidente y director general. That's right. I'm Tanaka himself. Surely you've heard the name. I'm afraid I can't offer any returns on your 40,000 yen. But I've autographed my business card for you. Hold on to that. It'll be worth a pretty penny in a year or so. And with that, I must be going. Y ya. Firma de Tanaka. ¿Lo puedo vender? That little brat. Doesn't he realize he's in the presence of a star?
Time is money, especially mine. Should have squeezed a few more payments out of him. Parece que está hablando sobre mí. Hablar con él. What do you want? Quit disturbing me. Get out of here. Shoo. O a lo mejor tenía que haberlo ignorado para que... Seguro que en plan... ¿no me dices nada? You overheard me talking to myself just now, didn't you? You'll forget it ever happened if you know what's good for you. I belong to a powerful talent agency. I'm practically a celebrity. I have an image to maintain. Don't even think about telling someone that I took your money or called you a little brat, capiche? Me olvido si me devuelves mi dinero, puto. Entendido. A ver si esto le da algún... No le da. Blind obedience has a price attached. Better learn that before it bites you, kiddo. Oh, silly me. I've let you in on my little secret, haven't I? Don't tell anyone, okay? Please, I'll lick your shoes clean if you want me to. De acuerdo. Really? Did you promise? You better be ready to cross your heart and hope to die if you're lying to me. A verbal agreement is a form of contract, and if you breach it, I'll sue your pants off. I've got your adorable little face etched into my memory. Parece que se ha interesado por mí. Ahora conozco a Tanaka, el productor de un programa de teletienda. Yo soy tú y tú eres yo. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the Devil Archon. You're a diamond in the rough, my boy. All you need is a little polishing, and you'll sparkle. I often take my breaks here. I'd be happy to mold your young mind whenever you wish. Tras despedirme del presidente Tanaka, decido volver a la residencia. Oh. Me vas a estafar más. Hoy comienza el descanso de exámenes. Ya casi empieza el programa de teletienda. It's amazing commodities. Vaya, ¿cuánto tiempo? I'm going to do it. Elote de maíz de temporada. En verano hay que comer maíz dulce, dulce maíz. Good, good. En primer lugar tenemos el tetracónico. ¿Esto qué cojones es? Es el artículo que más recomiendo. Es maravilloso. Pero todavía hay más. Macaraconio. 3. 14.000 más. Venga, di que sí. Thanks, kid. Bye-bye. Bye-bye. Venga. La semana de vacaciones, ¿dónde es? Vacaciones de Yakushima. Estamos ya, tú. Nos vamos a la playita ya. Claro, que si me meto al tártaro... Complicado. ¿Maya sube? Sí que sube, sí. Sí que sube. Y tenemos por aquí a... nada más. Vamos a echar un vistacín, porque creo que está la gente por las tiendas. Creo que se ha venido a comprar. A ver... estamos en la segunda. Vamos a ver la tercera. Aquí no hay nadie. Echamos un vistazo en la sala de mando también. No
hay nada nuevo. Nos vamos al vestíbulo. Vamos a ver nuestro Phoenix Rangers mañanero. Ese es el episodio que me gusta. Ah, no, eclipse solar el día 22, el cual será el más largo de la historia. Solo se podrá ver el 25% del sol en Tokio y el 18% en Osaka. A causa del eclipse, las temperaturas descenderán ligeramente. Siempre está bien eso, ¿no? ¿Cómo que no hay episodio? Espero que lo den por la noche, ¿eh? Me jodas. Las plantas... me cago yo, ¿eh? Pero bueno, vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a echar un vistazo al santuario. Que es domingo. No hay nadie. Está esto vacío. Zona de tiendas. Vale. Esta niña. Amante de los rumores. Si te bebes un bol entero de sopa del Hagakure, leerás la palabra ganar en el fondo. Si sigues las letras con los palillos, dicen que te vuelves más fuerte en las peleas. Que te subirá el coraje por ir a comer allí. Supongo. Están los ancianos disponibles. ¿Y el niño del gato? Bien, aquí está. Enseguida aparecerá un gato por aquí naranja, supongo. Mi amigo del cole dice que por ahí ronda un gato callejero. Estoy esperando que salga. No voy a cogerlo ni nada, solo quiero verlo. ¿Qué tipo de gato será? Hablando de gatos, tengo que ir a darle de comer yo a uno. Vale, voy a ver si han traído algo nuevo aquí a la tienda esta. No, lo mismo de siempre. Todo bien. Vamos a la estación. Nuestro profesor nos ha puesto muchos deberes para las vacaciones de verano. Las otras clases tenían envidia. Pero a partir del año que viene entro en la secundaria. Me falta preparación. Vamos a comprar esto. Vale. Perfecto. La periodista. He visto a una chica con un vestido con volantes blancos delante de la estación. El vestido era bonito y contrastaba genial con su impresionante melena pelirroja. El estilo gothic Lolita es difícil que quede bien, pero a ella le iba como anillo al dedo. A lo mejor podría saludarla si vuelvo a verla. Vale. ¿Está ya rondando Chihiro por aquí? Vamos a la estación. Vale. Mira quién está aquí. Fuka, Yukari. Quería comprarme un bañador nuevo, pero no había ninguno que me gustase. Me pregunto por qué. La verdad es que había un buen surtido. Tal vez no esté de humor para de tiendas. Voy con Yukari a buscar un bañador que ponerme cuando vayamos a Yakushima. Nunca me he comprado un bañador por diversión. Aunque Yukari no parece estar muy interesada. ¿Crees que está nerviosa por el viaje? Vale. Estos dos nada. Nada por allí. Vamos a darle de comer al gato. Tiene pinta de estar muy débil. Vamos a darle de comer. Miau, miau. El gato ronronea enérgicamente, parece feliz. La luz de sus ojos ha vuelto. Parece que el gato se siente mejor. Aún así, vuelvo mañana y le doy de comer otra vez. Vale.
Y nada más, ¿no? Otro. Pues una cosa hecha. He comprado justa la comida. Creo que mañana, o sea, el siguiente día sería el último. Supongo que iremos con Maya si no cambia esto. Centro comercial, aquí debería estar Nozomi, ¿no? Mira, aquí está Junpei. Ahora me dice lo del bañador, que a ver si le queda bien. He venido a comprar un bañador para Yakushima, pero no sé cuál decantarme. He preguntado a Sanada, pero tiene el ni pajolera idea de moda. Así que lo dejo en tus manos, dime cuál me llevo. Bermudas, un bañador ajustado, uno de una pieza, un taparrabos rojo. Si le digo esto, me dice que me lo ponga yo. Bermudas. El básico, ¿eh? Pues no sé. ¿Crees que me quedará bien? Le puedes contestar todo lo que quieras. Taparrabos. Ah, sí, es el bañador japonés por excelencia. Sí, hombre. ¿Cómo voy a ponerme eso? Póntelo tú. Es diferente, la respuesta en el portable. Bañador ajustado. No es muy de mi estilo. Ya sabes que mi cuerpo no se presta a llevar ese tipo de prendas. Bueno, ya que estoy, le digo el otro, ¿no? De una pieza. Pues, una vez me lo planteé. Por lo menos nos echaremos unas risas. A ver, ¿Nozomi también subiría? También sufriste en la semana de exámenes, me dice. ¿Le pasa algo a mi ropa? Verás, la razón por la que llevo el uniforme de la escuela es que es muy difícil encontrar algo que me quepa. Joder, también. Juego, por Dios. Vale. Sí, también subiría. Pero me interesa Maya, diría. Diría que me interesa Maya. Las misiones las tengo fresquitas. Tráeme un autógrafo de la persona misteriosa. Esto lo he hecho sin querer. El de Tanaka. Dame más cosas. Vale. Y podría quedar con ella, ¿no? Hoy es de día. Y no pasa el tiempo. O sea, que podemos hacer eso también. Solicitudes. Here are my requests. Oh my, you've already fulfilled the requirements. Oh my. Oh my. Aquí dice los increíbles artículos de Tanaka. Ah, ese debe ser el autógrafo. El autógrafo, Autogrifo. De la figura. La figura prominente. Es decir, que tiene una caligrafía muy bonita. Debe de ser tan poderoso como afirman los rumores. El hombre que deambula con la melodía singular. Marvelous. Ah, veo que has conseguido un nuevo artículo, además del autógrafo. Qué noticia tan excelente. Llévate esta recompensa. Hoja nígil. Pero eso no es un arma, eso es un objeto para craftearme algo en la tienda de antigüedades, seguramente. Está en progreso todo, o sea, realmente... No sé a cuento de qué me ha venido esto de la tarjeta esta de visita. ¿Dónde? ¿No teníamos que irnos a algún sitio? No me sale aquí. Me había dicho que nos fuéramos a no sé dónde. Proponer salir. Uy, estaba esperando a que me lo pidieras. Nos ponemos en marcha, pero ¿dónde es? Bueno, da igual. Elizabeth, por Dios. No te conozco de nada, ¿eh? Esta no sé quién es, la loca esta. Flowing stairs that pose an obstacle to those who dare to reach another floor. So, this is an escalator. A simple contraption at first glance, but one false step will leave one mired in an exhausting ordeal. To all customers, for your own safety and the safety of others, please do not move in the opposite direction of the escalators. Thank you. Oh my. It seems that these customers may come to harm. We'd best exercise caution ourselves. Oh my. And what is this? Please watch your step. There is a pitfall just ahead. ¿Una trampa? ¿Dónde? Why, it's right over here. There, in the center of this fenced-off area.
It's marked with eye-catching signs, proclaiming in bold print, "Do not enter." Humans are frequently drawn to what has been forbidden. This is a crafty snare, one that defies the common notion that pitfalls must be hidden. Flowing stairways, pitfalls employing high-level psychological tactics. Human authorities truly go to great lengths in their quest to preserve the town's law and order. I'm very moved by their dedication to the cause. Let us carry on. Our thoughts with the unsung heroes who give their love and lives to this town. Oh, My. this tantalizing fragrance. Can it be? Tentadora fragancia. Whoa! You can figure out our secret ingredient with just a whiff? No es el pulpo, ¿no? Decía. I guess you got a funky sense of smell to go with your funky sense of style, lady. Well, there ain't a law saying takoyaki shops can't cook other stuff besides octopus. Se cocina algo más que pulpo. So, how about it? Wanna buy some? I swear my takoyaki's so good it'll make your jaw drop. Cuisine so scrumptious that one's jaw can drop off? I imagine that would warrant urgent medical care, realistically speaking. But I would very much like a taste. Unfortunately, this is all I have on me at the moment. I do hope this is sufficient. ¿Cuántos pretendes comprar? I have yet to see someone who has actually lost their jaw. That must mean that the ordinary citizen cannot easily afford these. Oh, upon closer inspection, a single serving is only 400 yen. Oh. Well then, 2 orders of your finest takoyaki, please. Thanks. Here you go. And come again. This distinct texture, the firm, chewy skin, there's no doubt about it. I must say, I'm surprised to see this used as a cooking ingredient. ¿Qué tal va la boca? ¿El qué? Le pregunto. A ver qué es. The human mind. It is cursed to forever retain whatever knowledge it gains, whether good or ill. Forgive my reticence, but some questions are better left unanswered. No me lo va a decir. There appear to be several dining establishments around here. We must simply visit all of them. Ay. My first priority is to go to something called a net cafe, where one may use something called a soda fountain. Ya resulta que son croquetas de pollo. A un cibercafé ahora, pues vamos. This apparatus allows for an infinite combination of flavors by mixing various solutions. Just thinking about it gives me a sort of electric tingle across my tongue. I see. My. Oh, my. Oh, how intriguing. Me va a dar algo. We appear to have exhausted every dining option in this area. Oh dear, is something the matter? Now that I think about it, you haven't eaten much since our 7th meal. In any event, I must thank you for your delightful company. I shall certainly savor this experience. If you don't mind, I'd very much appreciate it if you were to escort me again sometime. Elizabeth es tan misteriosa. Me recuerda, bueno, mucho anime. Como si fuera un demonio, un dios de algún tipo o algo así. He vuelto a la habitación terciopelo con Elizabeth. Gracias por lo de antes. Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? Ya está, ¿no?
Here are my requests. Vale. Wonderful. Gracias por enseñarme la estación de Iwatoda. Atracciones fascinantes, trampas peligrosas y por supuesto la abundancia de una gastronomía curiosa. Marvelous. La vida de la gente allí es distinta a la de las personas que vimos en el centro comercial Polonia. Quiero recrear algunos de los platos que hemos probado para que no se me olvide lo que hemos probado. Primero debo buscar ingredientes. Pinta muy divertido. Llévate la recompensa. Libro de los ancianos. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Con la adquisición del libro de los ancianos puedes fusionar a Tot, aquel que mide el tiempo. ¡Ojo! Me tengo que apuntar esto, ¿eh? Apúntamelo de Tot. A ver si me acuerdo. Y aquí ya no tenemos nada más, ¿no? Voy a entrar un momento. Porque igual me aparecen las fusiones. Welcome to the Velvet Room. T-O-T. Tot. Vale. Fusionamos. Creo que no hay registros. Ah, pues sí. Todo registrado. Invocar. Nada. I too have a purpose to. It is a special persona you desire, is it not? Are you satisfied with this? Jinete pálido. Which will you choose? Is this acceptable? This persona is powerful. Ya salen un montón por aquí, ¿eh? Is this acceptable? Mira, guapo. Esta estuvo un montón de tiempo conmigo. Tiene agilado, ¿eh? En un nivel... O sea, aprende... Uf. Uf. Are you satisfied with this? This persona is This persona, yes? This would be a wise choice. Are you satisfied with this? A ver. Is this acceptable? De este me acuerdo. Are you satisfied with this? This one is somewhat beneath you. A ver... Pasa que es que aquí necesito... Seeing what personas come to be is a great joy of mine. This persona. Narciso. Y no me acuerdo que me pusiste el otro día. This one is somewhat beneath you. Mokoi. This would be a wise De este también lo tuve. Rodríguez. Búfula. Cío. Es que tiene búfula, tío. Es que estos bichos me convienen mucho, ¿eh? Ir haciéndolos. This persona, yes? This persona, yes? No. Mitra y tiene Makouja. Mitra. Lo voy a hacer. Aunque es rango 2. Es un poco mierda. Pero mi Mitra... Sería quitarme Arcángel. Que tiene... Bueno, tendría que pasarle estas cosas, supongo. Congelación, paralización, veneno, derribo, mareo. Y es quitándome que el Mokoi. Pero es que este es el diablo que tengo. Es que el problema que tienes es que cuando te quitas cosas de estas, luego te acuerdas de todo. Este tiene Maragi, que es la hostia. O sea, si yo ahora saco esto... ¿Mitra lo puedo sacar con cualquiera? Picasa. This one is somewhat beneath you. Muerte. Este es el del niño. ¿Qué bicho es este, tío? Tiene mudo. De caja. Anula los potenciadores de estado de todos los enemigos. Hostia, eso está roto, ¿eh? ¡Jo! Quiero hacer todos. Quiero hacer todos. Me vuelvo loco. Empiezo a fusionar todos. Menos. ¿Hoy es domingo? Iba a hacer Maya, ¿no? Maya subía, creo.
ver... Me voy a quedar sin pasta, tío, para sacar luego nada. Y voy a entrar a pelear y me voy a comer un... Me lo veo venir, ¿eh? This persona, yes? What do you wish to inherit? Pues hombre, si me aprende... Reducir ataque... Reducir defensa... Los tiene todos, tú. Puño sónico. Tiene bufu. Maraji. Le voy a pasar el Maraji a este. It seems you have been blessed. Es que necesito a Mitra. Power emerges. Que es feo como el demonio. Nunca mejor dicho, pero soy Mitra. Caminaré contigo. Réplica tiene va a aprender diagrama en el futuro. You can't control this one yet. Loa. This power might be... Are you satisfied with this persona, yes? 19. Y este subiría mucho. ¿Quién es este bicho? Que no lo quiero para nada. ¿Y es con unicornio? ¿O lo estaba haciendo con este? Este es fortuna. ¿A este lo usaba para qué? Tiene viento todos. Y el auto. Le podría aprender el corte, el auto y el garula, si puede ser. Y de aquí me quito al gato, ¿no? Mejor, porque este es el de la niña. Is this acceptable? Please choose what skills to inherit. Vale, a ver, quiero el... si puede ser el garula. Corte todos. El auto y el corte todos, ¿no? It appears it will receive a large amount of power. Oh, sí. Why, this is exciting, isn't it? Pórtate bien, ¿eh? Nada de molestar. Sube niveles a montones, venga. Vaya, el vínculo de social arcano de mago te ha bendecido con aún más poder. Vale, ¿qué más tenemos? Potenciación de fuego. Esto me interesa. Tiene agilao. Resistir congelación. ¿Esto qué es? Cura congelación. Veneno, derribo, mareo. Quiero quitar esto. Y me da... a darme del mar de las almas. No sé qué cojones es eso. Vaya, parece que una de tus habilidades está a punto de cambiar. ¿Llevas a cabo el cambio? ¿Pero qué? Evitar cambio de habilidad. Examinar habilidades. ¿Pero qué es lo que me está intentando cambiar? Evitar. No sé cuál era. Vale, ya. Este era ermitaño. Este es el que necesito. Is this acceptable? Macio y Zionga, tío. Y está el 6. Se va a aprender el Zionga directamente. Esto es lo que pasa, que van a empezar a gastarme una de magia que flipas. Voy a irme así. Dios, el rato que llevo aquí. ¿A qué he entrado? Que ni lo sé. A ver si veía al Tat ese o Tot. Tot. Pero no lo he visto. Vale. Domingo, domingo, domingo. Este, hemos dicho que subía. Sube, pero bueno. Vámonos para la habitación. Lo hemos visitado todo, ¿no?
Estación, centro comercial, zona de tienda, vamos para la residencia. Era por ver también lo de que pues las chicas están allí buscando comprarse un bikini, el Junpei está buscando también un bañador. Esto hasta la noche no va a estar disponible. Vale. Maya. Vale. Maya está al 7. Vamos. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Espero que Tatsuya llegue pronto. Maya está caminando cerca. Hoy ni siquiera me voy a quejar ni nada. Ya es raro. Pero tengo que decírselo a Tatsu, porque es mi compi del MMO. Le echaré coraje. Soy lamentable, me estoy sonrojando de verdad. Ay, no, ya empiezo a sudar. Date vida y cuéntamelo. Anda, hola, Tatsuya, jejejejeje. XD. Parece que Maya se está divirtiendo. Lo iba a decir la última vez, pero al final me rajé. Parece que Maya está avergonzada. Resulta que me interesa alguien del Insti. Es que es un alumno. Qué fuerte, ya lo he dicho. Ninguno de los profes está a mi nivel, así que ya paso de buscarme novios en el curro. Más pensé que me pillaría por un estudiante. Es una locura incluso para mí. ¿Cómo es? Es calladito, pero tope de maduro y con una mirada intensa. Además de... Joder, eso sí lo he pillado, ¿eh? Además de estar buenorro. Me encanta la cara de emo que pone a veces. Dame pan y dime tonta. Vaya, parece contenta. De hecho, es uno de mis alumnos. Vive en una residencia porque sus padres murieron. Se cambió este año de Insti. Tal vez pueda mover hilos para hablar con él cara a cara. Soy su tutora. Pero, tío, aquí te lo dicen de sopetón, ¿eh? Por si tienes dudas. Aquí dan muchos más detalles. Ah, por cierto, no te pongas celoso. No es... porque un flechazo. No es más que un flechazo. Tatsuya es el único compi de juegos de Maya. No te preocupes. Se nota que Maya se preocupa por mí. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. Aquí por si tenías alguna duda. Aún no he pedido hora, porque voy a ir a una pelu. 58 se va a quedar prendado la próxima vez que me vea. En fin, Tatsuya, tengo que irme. Pensemos en positivo. Se ha desconectado. ¿Tendrá un diferente peinado cuando lo veamos en la escuela? Eso es delito, sí. Sí es delito, sí. Tenemos 16, ¿no? Nosotros, madre mía. Phoenix Rangers. Están dando las noticias. ¿Por qué hoy no dan mi episodio favorito? Menú limitado al Wakatsu. Pues creo que nos vamos a ir de cabeza, supongo. Porque no hay nadie aquí. Es domingo. ¿Están todos de juerga o qué? Están aquí arriba, ¿verdad? Sí. Fucanos. ¿Podemos ir a plantar algo? Queridos nada no están aquí, así que dudo que vayamos esta noche a la Tártaro. Mañana salimos de viaje, así que creo que me voy a ir ya a la cama. Ah, que es mañana ya. Oye, por cierto, ¿es que Yukari está bien? Esta tarde fuimos a comprarnos unos bikinis, pero parecía tristona. Está al lado tuyo, te está escuchando. No es que no me guste Yakushima, me encanta el mar, ponerme morena, tampoco me mareo. Así que el viaje no supondrá un problema. Es que ando de humor. No ando de humor. Y no me apetece ahora mismo. Yo ya estoy listo, colega. Chicas, preparaos que voy. Yes, but... ¿No has pensado en otra cosa, Junpei? Jeez. Ya veo que se te da bien olvidar los problemas. Ojalá olvidara yo los míos tan rápido como tú. Nah. Hay que vivir la vida al máximo. ¿Cómo vas a hacerlo si estás todo el rato llorando por las esquinas? Sé que llevas razón, pero...
Aquí no han traído nada nuevo, ¿no? No. Los demás no están, así que pues yo qué sé. Wakatsu directamente, ¿no? Supongo. En la playa no se subían vínculos, ¿no? Diría que no. Pero estoy deseando de ver el personaje nuevo, ¿eh? Estoy deseando verlo. Va a pasar una semana. Debería de plantar algo, ¿no? Debería de plantar algo, porque va a pasar una semana, o sea... Va a ser un poco mierda esto. ¿Te vas a perder toda la parte de las vacaciones? ¿En serio? No podemos ir a la Tártaro, iría. Pero nada, vamos al Wakatsu, yo qué sé. Vale, dale. He pedido un plato prodigioso. Se viene. Hoy empieza el viaje a Yakushima. Durará 4 días y 3 noches. Sí, pero al principio está en todo el tema de las presentaciones con el padre y demás. Bueno, ya estoy contando yo cosas porque... Que me refiero que probablemente se vaya un ratín, ¿eh? Tengo que prepararme. Obviamente ya salimos. Míralo. Whoa! Looks like we're finally coming up on the island! Hell yeah! Yakushima! Jeez, you sound like a little kid. He's just having fun. Personally, I'm ready for some training. I do wonder, what kind of flora and fauna live there? Vaya casote. It's like we're in an episode of the lifestyles of the rich and fabulous. Welcome back, milady. Hostia puta. Me ha atendido Bellito. We won't be here long, but I'll be relying on you during our stay. You have maids? And you must be her associates from school, correct? Welcome to the Kirijo vacation home. Please, follow me. Associates? Dude, real-life maids! I knew she was from an important family, but this definitely proves it. Ahí está. It's good to see you. I heard the news. There isn't much here, but make yourselves comfortable. Yes, sir. There he goes. So, was that... her father? He was so intense. And what's up with them wearing a suit in this kind of heat? What's wrong with that? Está el aire acondicionado al tope. We won't be here long, but make yourself at home. Sweet! This is gonna rock! Hey, wanna go to the beach? It's literally right there! Oh man! I'm so ready for this! Come on, let's go! What?
We just got here. Yukari no quiere, ¿eh? I mean, it's gonna take time to get changed and stuff. Then I'll see you there. I'm not gonna waste a single minute. Ahí estamos. El flotador. Akihiko. Sandals on, giving my feet a chance to breathe. Yep, summer's here. Darn. There's nothing out there I can use as a marker. Too bad. I was hoping for a good swim. Whoa, what's with that swimsuit? What do you mean? Dude, swim briefs? Nobody wants to see your junk. But they're better for swimming. You gotta be kidding me. We come all the way to the beach, and you're gonna train? En cualquier cosa, Akihiko siempre va a entrenar. What's wrong with that? You got a better idea? Damn right I do! It's summertime at the beach! I've got the perfect activity. Wow, it's beautiful. Ya vienen. Oh, hey! They're here! Como no tenían que hacer cinemática. What are you looking at? Say hello to contestant number 1, Yukari Takeba! That's quite a bold design. She's really strutting her stuff. Archery practice must do wonders for the self-esteem. If no one seems to have claimed the umbrellas around here, do you think we can go ahead and use them? Ooh, next up is contestant number 2, Fuka Yamagishi! Wow, Fuka, do you wear swimsuits often, or...? Oh, whoops, was it something I said? Didn't mean to embarrass you. Hey, cut it out with that laugh, you creep. And for our final contestant of the day... What happened? Is something wrong? Todas posando, ¿eh? Wow. Japón, por favor. Kirijo-senpai, you're so beautiful. Yeah, your skin is totally flawless. Hey, did you put on sunscreen already? No, not yet. Well, we can't have that. You gotta put some on right now. Oh, can I help? That's okay. I'll do it myself. Yo, dude. So, which one's your type? Es verdad que había que elegir Yukari, Fuka, Mitsuru. La otra vez cogí a Fuka. Porque realmente Mitsuru es como muy, no sé. Es la que menos borde ha sido conmigo siempre. ¿Qué más da? ¿Elijo ahora otra? Es que esto no creo que tenga un... No sé. Yukari quizás es la más simpática. Vamos a elegir a otra esta vez. Vamos a poner Yukari. Just as I thought. Man, this is great. I'm in heaven. El paraíso. All right, I think it's about time for a swim. Charge! Oh, I'm not letting you win that easily. ¿Te imaginas que la elección te da puntos extra o algo? Es que tapo, ¿no? Si me pongo, mira, tapo a Mitsuru entera. Ahora lo quito. Te da puntos, no sé, para subir vínculo extra. Porque en plan, si prefieres subir a una en específico, te ayuda. Noto algo raro. Como si me estuviesen vigilando. Whoa, it's cold. La sensación de inquietud se disipa. What are you standing over there for? The water's fine.
¡Qué chulo! Hay cosas, ¿no? Y qué guay. ¿A dónde te crees que vas? Nunca hay que jugar solo en la playa. Esto iba al bosque. Vale. Cómo mola, ¿eh? Comprobar playa. La arena blanca de la playa es estupenda. Qué sensación tan agradable. Ahora que caigo, Elizabeth me pidió que le consiguiera un objeto que le recordase al mar. Hostia. Ey, espérate. Me pongo, ¿no? ¿Ya? ¿O qué? Creo que a Elizabeth le encantaría que le llevase una concha bonita de la playa. Pues no me acordaba de esto, menos mal. ¿Y hay más allí? Tiene pinta, ¿no? Porque salen más iconitos. Ey, mira. ¿Qué le puedo llevar? ¿Un poco de todo? ¿Una alga? Junto al muelle. Me relaja ver las olas rompiendo en la orilla. Ahora que caigo, Elizabeth me pidió que le consiguiera un objeto que recordara al mar. Las algas que hay en el agua me rozan los pies. Quizá a Elizabeth le gustaría. Alga extraña. No puedo pillar más, ¿no? No me puedo meter más adentro. Vale. Barca. Hay un bote atracado en el muelle. Sería genial remar en un bote en este vasto océano. Sería genial. ¿Tú crees? A ver, ha dicho que se sentía observado. Me gustaría ver si hay alguna pista de algo. Esto es la otra salida, ¿no? Esto se supone que va a la mansión. A ver. Que por aquí hay... ¿No puedo cruzar? Ah, por el agua. Zona rocosa. Hostia, hay cangrejos. Las olas que rompen en la orilla son de lo más brillantes. Ahora que Elizabeth me pidió algo que consiguiera. Cangrejito. Pasando por debajo del agua. Quizá a Elizabeth le gustaría. Vamos a pillar un cangrejo, pero que eso está vivo. ¿En serio? Y ya está. Hey. Madera a la deriva. Me pregunto si esta madera a la deriva vendrá de algún lugar lejano. Ahora que caigo, Elizabeth me pidió, creo que esta madera de deriva le podría servir. Vale, pues me llevo todo. ¿Aquí no me puedo echar un rato? Aquí, Hiko, ¿qué tal? I'm glad everyone's having fun out there. Our operations during the dark hour are taxing on both mind and body. You should relax a little. Rest up. Todo esto está, obviamente, entero doblado. If you need to take a break, the best spot to kick back is underneath the parasol. Ya hablo con todos. Help us, please! Junpei won't stop. No lo estoy viendo, tío. Come on! Water fights are pretty much a given at the beach. Nice and cool, ain't it? Hey, knock it off! You're taking this too far! Porque no me dejan girar la cámara, tío. Eso es un... Okay, fine. You asked for it. A ver. Help us, please! Ahora. Junpei won't stop. Alley-oop! Come on! Hey, knock it off! You're taking this too far! Creo que mi tesoro es la última. Woohoo! Thanks, Kirijo-senpai. Right now, I feel like I could die with no regrets. Here we are on summer vacation, but I still have to deal with Junpei's usual antics. Vale. It's a lovely place, wouldn't you agree? Sí, la When I verdad. was younger, I used to come here fairly often, but I haven't had the chance to visit since starting high school. ¿Y ya está?
Aquí no había nada más que hacer. ¿Cuánto me puedo meter adentro, tío? Hasta aquí. Mansión. ¿Ya te vas? Sí. Patético. Pues nada, yo me voy a quedar un poco más. Nos vemos luego. Even the food was fancier than I could have imagined. I've never had to think about the proper way to use a fork and knife so much. I can't eat anymore. Not even another bite of caviar. No one said you had to try to eat all of it. Well, I'm sure we're all exhausted from the trip. Why don't you go rest up in your rooms? Oh, are you not coming with us, Senpai? Yes, I'll join you in just a minute. It's been a while. I'm glad that you're in good health. Our guests are residents of the dorm, I presume. I'm sorry for bringing such a crowd. I heard you told them about the incident. Why did you hide it for so long? I wasn't hiding it. I've told you time and again, none of the blame is yours. But two in harmony surpasses one in perfection. That has been our guiding principle since the Kirijo family separated from the Nanjo group. Grupo Nanjo. You must learn to trust in others, Mitsuru. There are things in this world that cannot be accomplished alone, no matter how many sacrifices you make. I understand. You accessed our database, didn't you? That brings me to my next question. Why didn't you ask me directly, instead of using this trip as an excuse? I'm sorry. Bring them here, all of them. I have no intention of concealing the truth from them. I've made preparations to disclose everything. Everything? There's a girl named Takeba in your group, correct? For her to awaken to her power, it must be fate. Father? From what I understand, Mitsuru has already given you the short version. Oh, yes. Well, it's true. We adults are to blame. If I could have atoned for it with my life, I would have done so. Now I have no choice but to rely on you. What my father wanted to create with those monsters' power. It was a time manipulation device. Dispositivo de manipulación temporal. That's what he was trying to do? Imagine if you could control the flow of time, eliminate unwanted events before they occur. With such a device, you could shape the future to your liking. Damn, that's insane. Unfortunately, under my father's direction, the research began to stray from its original goal. In his later years, my father seemed to have only nihilism in his heart. In fact, his madness may have resulted from his struggle to break free from that. It's only natural that you want to know the truth, and it's my duty to tell you. What's this?
This is the only existing footage of the accident, recorded by a scientist who was at the scene. Se lo van a mostrar ya. A video recording? I can only hope that this recording reaches someone with a conscience. Wait a sec. My employer has become obsessed with a loathsome idea. This experiment should never have been conceived. I'm afraid the damage will be staggering. At this point, it's unavoidable. But I didn't have a choice. If I didn't do this, it could have destroyed the entire world. Destroyed the entire world? Whoever is watching this, please, I need you to listen to me very carefully. The shadows that were amassed here have been dispersed as a result of the explosion. In order to end this, you have no choice but to eliminate all of them. I am the one responsible for this. I knew the risks, but I was blinded by the promise of success, and so I chose to continue without objections. I am responsible. Huh? Dad? You mean that was... Father. His name was Eiichiro Takeba. He was the head researcher at the time, and a very talented man. But we are the ones who are responsible. We pushed him to continue the research. The Kirijo group is to blame for his death. Are you... So that means my dad caused it all. The Dark Hour, Tartarus, the people who died. It was all his fault. Hey. So is that why you were hiding this? Because you felt sorry for me? Is that it? No, Takeba, I don't want your pity! Takeba! Shouldn't someone go after her? Uy, es verdad, iba yo. Will you go? Sí, sí. Déjala en paz. ¿Por qué yo? Vale. Thank you. Que si no, igual nos perdemos este momentazo. I believed in him for so long. Mira qué bonito. Esta estampa nocturna. This is too much. Remember what I told you at the hospital? How my dad died when I was little. You understand now, right? He died in that incident. Nobody knew the truth, so there were all sorts of rumors. Because he was in charge of the research team, people were really mean to me and my mom. We even had to move a few times. No debió ser fácil. Yeah. But all this time, I kept telling myself it wasn't his fault. I loved him a lot, and I believed he'd never do anything wrong. I received a letter back in spring. It was from him, written 10 years ago. It cracked me up, because even though he said to my family, it was more or less all about me. And that only made me believe in him more. When I found out I had a special power, I thought it was fate. I was scared, but I thought if I cooperated with the Kirijo group, I might find out what really happened. That's why I agreed to fight using my persona.
But now I can see it was all for nothing. Aquí creo que le decía yo que era mi Mr. Perfecto. Si le decía no me acuerdo, que venga, anímate. Eso no es verdad. You're just trying to make me feel better. Reality sure is harsh, huh? I tried so hard to fight my fear. And this is what I get. And you know, I think maybe I was jealous, too. I mean, after all that's happened, why does Kirijo-senpai's father get to live? I'm a horrible person, aren't I? Hombre, pensando eso... Ojo. Para nada. No te martirices. Wow. I don't know how you do it. You're always so calm. Nothing ever phases you. No tiene sangre mi personaje. Did you really think I could just be cheered up so easily? You think you know me? Ya estamos. You don't know anything. I'm sorry. I can barely make sense of all of this. I'm so afraid. I just feel so lost now. Just tell me, what am I supposed to do now? No pasa nada si no sabes qué hacer. No pierdas la esperanza. Quédate y lucha con nosotros. Esta es la que creo que usé. Huh? You really are something else. Sorry for acting like this. I know you've lost your parents too. I'll be alright. I'm used to dealing with stressful situations. Anyway, thanks for listening. Let me guess. Senpai asked you to bring me back, right? Vaya. Quería ayudar. Aren't you a smooth talker? Thanks, though. Yukari se está riendo, pero tiene los ojos rojos de llorar. Abrazarla. ¡Hey! Ya. Ya viene. Yeesh, what's taking you guys so long? Everybody was getting worried. It's almost the dark hour, so we gotta head back. Huh? Oh yeah, that's right. Did I miss something? No, I just almost forgot. It doesn't matter where you are when the dark hour comes. Oh, come on, that's common sense. Even I remembered that. You know, I've been thinking lately. Once you awaken to the power of Persona, you remember everything that happens during the dark hour. In exchange for power, you can no longer look away from the things you don't want to see. We can't escape reality, can we? I guess we've just gotta stay strong, huh? Yeah, guess so. All right then, let's head on back. Vuelvo a tener la sensación de que me observan. He decidido volver igualmente. ¿Quién me está vigilando? ¿Quién será? Se viene momentazo, ¿eh? El segundo día de nuestras vacaciones en Yakushima.
Creo que lo decía Yakushima, es Yakushima. En el otro también. The air is so fresh. I never thought a walk in the woods could be so enjoyable. You can't do this in Iwatodai. Oh, did you hear about Junpei-kun yesterday? He was acting so indecent, I didn't know how to react. It's probably a good thing we came out here by ourselves. Oh, yeah. Mitsuru speaking. Hija Mitsuru, acabo de fijarme que vas con tacones por aquí. One moment. Let me switch over to speakerphone. Go ahead. Well, I'm at the lab here on the island, and a machine that was considered inoperable suddenly left the facility on its own. Vaya. A machine? What kind of machine is it? I need more information to locate anything other than shadows. It's a type of combat vehicle, an anti-shadow weapon, to be precise. Vehículo de combate, arma antisombras. Hola. Se viene. A combat vehicle? You mean like a tank? We gotta tell the others. Where's my phone? We're not currently with everyone, so it might take some time for us to regroup. I see. In any case, I want you to handle this as soon as you can. I'm on my way there now. If we can't secure the target, do we have permission to destroy it? I highly doubt you will be able to destroy it. What? Then how are we supposed to stop it? Just do your best. I'll call you again later. Great. No one's answering. Don't worry about it. Let's go back and get our equipment. Porque estamos en la playa, no tenemos los teléfonos encima. Once we do that, we can have Yamagishi's persona scan the area. Although searching the whole island won't be easy. Ugh, the one time we need them and they're nowhere to be found. ¿Qué estaremos haciendo? Huh? Are the girls not up yet? Man, those sleepyheads. The ocean's not gonna sit around and wait for us, you know? Once the sun sets, the water temperature drops, tiring you out much faster. Huh? I guess. That's really what you're worried about? Junpei, that reminds me. Didn't one of the maids give you something as we were leaving? You saw that, huh? One of the maids gave me a letter. Oh, man. What if it's a confession of love? Well, it sure is tough being this popular. You're a moron. Okay, let's see here. It says, we've gone to see the Jomon cedar tree. Huh? This looks like Yamagishi's handwriting. Oh, man! Y ahora Alex. We're at an island resort in the middle of summer. Why aren't they going to the beach? That's just not right. Well, it is your fault. What do you mean? I just wanted to lighten the mood yesterday. I don't want to hear it. Well, it doesn't matter now anyways. We're on our own. Just the guys. This is the frontier of romance. We're bound to meet someone new out here. We'll call this Operation Yakushima Beach Fling. Fling? You mean we're gonna pick up girls? How about it, Sonata-san? With you on the squad, we're guaranteed to succeed.
I should have known this was your plan. What do you think about this? Me da igual, menudo rollo. Que comience la operación. Then I'm appointing him our leader, as usual. What? Why? You said it yourself. This is an operation. Oh man, that's bullshit. Te lo dejo a ti, Junpei. Es el maestro. Better take this seriously. It's an important operation. Con la cancioncita esta y todo. Madre mía. A ver que las localice todas. Operación ligoteo. Ooh, target sighted. Let's move in for the kill. Okay, this is my area of expertise, so let me give you some pointers. First off, think of something to talk about, something they might be interested in. Give them an easy question and get the ball rolling. That's the golden rule. Something like, where you from? Or, having fun? Estas serán universitarias, ¿no? Creo. Once you get started, you'll be going back and forth like you're playing catch. I'll start things off, then you ask the questions, all right? Okay, here we go. Hey there, ladies. La otra vez le seguí la corriente. ¿De dónde sois? None of your business. Huh? Hey, no need to be shy. Why should we tell you anything? Why? Well... Come on, we're just making conversation. How is this like playing catch? Don't worry, I got this. Watch and learn. So, ladies, are you in college? Or maybe you're already working? You guys seem a little young. Are you still in high school? ¿Qué va? Seriously? You sure look like high schoolers from here. No, sorry. That was a lie. Oh, really? High school kids vacationing in Yakushima? That kind of pisses me off. Sorry you feel that way. We're only here because we were invited to our friend's vacation home. Wow, a vacation home in Yakushima? Good for your friend. We, on the other hand, had to save up our own money to come here. Oh, that's a pretty big accomplishment, huh? No, not really. So what do you guys want, anyway? Hemos venido a ligar con vosotras. Verás tú. Si le pongo eso directamente. What? I like your honesty. Vaya pintas lleva Akihiko. Don't encourage them. They'll go away if we ignore them. Wait, don't do that! How can you blame us for wanting to talk to such beauties? These guys are full of shit. Yeah, let's get out of here. Espera. Come on, give us a chance! How about a walk on the beach? Wow, you're annoying. Qué pesados que somos, eh. See you, boys. Yeah, you were playing catch, all right. Se te da genial jugar al tenis. Hey, I did my best! And what about you, Sonata-san? If that's how you feel,
Then show us how it's done. Hostia, se viene un momentazo. Why do I have to show you anything? Well, you said this was an operation, didn't you? Aren't we supposed to work together in order to succeed? I guess you've got a point there. Fine, I'll give it a shot. I'm sure I'll do better than you at least. Can you give me a hand? I'll go ahead and set the pace. Porque en esta canción escucho digref todo el rato. Akihiko es un poco Robert De Niro. A ver, voy a hablar con todos estos. Hombre sudoroso. Qué duras han sido esas tías. No deberías discutir con ellas cuando se ponen así. Limítate a darle la razón y a colmarlas de elogios. Es una técnica primordial. Estamos todos igual aquí, ¿no? Chico temible. Alquilé un coche porque se suponía que podía conducir bordeando la costa, pero no se puede ver el océano desde la carretera. Bueno, mi novia lo disfrutó igualmente, así que todo bien. Empieza la operación. Es allí, ¿no? Creo que sí. Me he perdido los textos de los primeros, no... ¿Lo reseteo? Es que esto es solo una vez. Lo reseteo. Que será una tontería. Los textos como estos de aquí, pero yo qué sé. Digref. Retroceder a la misma mañana, o sea, media mañana aquí. Si no hace nada de eso. Es este, ¿no? No, pero esto... A ver. Vale, sí. Todos estos, es que no los he visto. Playeros. Vale, vamos a volver primero para empezar a preparar la barbacoa. Gracias por traernos hasta aquí. Nos uniremos a vosotros después de hacer fotos. Está por aquí. Chica guapa. Los baños forestales están genial, pero odio que se me meta barro en los pies. Así no hay quien se relaje en la playa. Creo que primero voy a darme una ducha. Que ya ves tú la tontería, de ver todo esto, pero... ¿Has venido a ligar con tías? Pues vas de culo. Como no seas más sutil, vas a espantarlas a todas. Yo también he venido con intenciones de agenciarme una novia. Eso nos convierte en rivales, ¿no? Niña pequeña divirtiéndose. Voy a recoger conchas bonitas para hacerme un collar. Ya he cogido, por cierto, lo de Elizabeth. Bueno, le he pillado de todo. Mujer amable. Oí que había una playa donde podía jugar los críos. Al principio estaba nerviosa, pero decidí mudarme. Ahora cuando los veo jugar tan contentos, me alegra haber venido. Vale, y esto vamos a pasarlo rapidito y ya está. Target set. Esto está, de hecho, este botón está para esto, ¿no? Lo voy a poner todo igual, ¿no? Podríamos ver los otros textos, pero bueno. Yo qué sé. Voy a ponerlo todo igual. Vale, ya estamos. Vale. Yo me imagino que son aquellas de allí, ¿no? Mujer de buen humor. Me encantan los chicos que saben conducir. Al final los miro a ellos en lugar del paisaje. ¿Me están tirando los tejos? Lo siento, pero he venido con mi churri.
Ah, que si los estoy tirando yo. Será aquel, ¿no? El que ha dicho que iba en coche. Esta será la novia. Vamos, es hora de ir a casa. Papá nos está esperando. ¿Qué hay de cena? ¿El pescado que capturó papi? Vale. ¿No va a ser igual esto? Porque era bueno el de Akihiko. Oh, spotted a new set of targets. Es que era un poco vasto, en el portable. Supongo que en el original también. What are you waiting for, Sonata-san? Show us what you got. Just keep your mouth shut. Hey, Nobuko, are those boys looking at us? Oh, yeah, they are. Wow, Yoshie. I'm surprised you could see from over there. All right, time to get in the ring. Hi there. Sorry to bother you, but I wanted to ask you something. And what would that be? Are you two here alone? Are you hitting on us? No, not at all. We just thought that if you're bored, you might want to talk, or a chance meeting like this might stir things up for both of us, you know? Isn't that what it means to hit on someone? Te han pillado. Haven't you heard? It's lame to hit on girls at the beach nowadays. Aw, come on. They were bored anyway. Besides, they look kinda cool. Really, Nobuko? Hey, how old do we look to you? ¿Como nosotros? Unos 20. Verás tú. Ha dicho ya no sé yo, o sea que... La primera. Porque sí... Eso es respuesta de... No nos eches más años de la cuenta, ¿no? Es como un piropo, ¿no? Como nosotros. Claramente es la de abajo. Pero... The same as you. That's crap and you know it. Pues mira cómo me contesta. Es que la otra es más borde también, que... Más simpática la de Rosa. They were just trying to be nice. Exacto. Anda por ahí. We've actually been out of college a few years now. Oh, you are? That's too bad. No, wait, that's fine by us. Older women are more mature and experienced and stuff. You know, you're a pretty smooth talker for someone so young. How old are you guys anyway? Truth is, we're in high school. I'll be graduating next year. Oh gosh, that's more of an age gap than I was expecting. See, it's not gonna work out. Besides, I doubt you're having any fun talking to us. ¿Por qué? Ya, qué aburrimiento. Sí, así es. Come on, no you're not. I don't think there's anything we could chat about that you'd find interesting. Unless you want to hear me complain about my boss. Complaining about your boss. That might be fun. Súper divertido. You're not very good at lying. Pero eso no tiene nada que ver con la edad, también te digo. Esto con amigos o familiares, esos temas, bien. Pero depende con quién, eso es aburrido para cualquiera. Yoshie, don't ruin the conversation. He said it might be fun, so just play along. Nobuko, you need to stop being so nice to everyone. Oh, come on. It's been ages since I've done this. You've
teased these kids enough. We should head back. They're gonna be waiting on us, you know. They? You mean... ¿Estas son las que estaban hablando de la barbacoa antes? No me he fijado exactamente cómo eran. ¿Eran las que estaban aquí en la esquina? ¿O qué? Oh, right. Sorry, forgot to mention that. Well, we gotta go now. We're meeting our boyfriends back at the villa for a barbecue. Sí, sí que eran, sí. You can come if you want. Venid si queréis. Bye. Sanada-san! What happened? We look like a bunch of idiots! And you! You haven't been pulling your weight either! ¿Qué voy a hacer yo? Come through on the next one. You hear me? ¿Qué voy a hacer yo? Vale. La siguiente, que es la del fondo, ¿no? La de la misión. Vale. Ah, mira, están aquí estos. A mí tú no le estarás echando el ojo a mi novia, ¿no? Deberíamos ir tirando o no llegamos a tiempo. Como le quería dar una sorpresa a mi novio, he reservado una cena elegante. ¿Vais a comer bogavante? Hombre sudoroso. Pues ya tenía novio, qué mala suerte la mía. Han dicho que tirarles la caña a las chicas en la playa es cutre. Ha seguido lo mismo instinto que nosotros. Esta no es la de antes, esta estaba antes aquí abajo, ¿no? Vamos a ver. There's a woman over there all alone. It's unusual to find someone not in a group. No boyfriends to be seen in the area either. I think we're in the clear. All right, time to make contact. Excuse me, miss. Oh, hello. Can I help you? Oh, she's hot. Say, you here alone? Yep. And I'm so bored. I've been watching you, by the way. You've been trying to pick up girls for a while. Well, how'd you do? Ha sido un completo fracaso. That's what I thought. You boys don't understand women at all. Guess I can't deny that. You in the hat. You're way too wrapped up in yourself. Shouldn't you be thinking more about how to make your partner happy? Yes, ma'am. You in the t-shirt. You're the type that's stoic, but not very experienced with girls. Yeah, I guess that might be true. You seem like kind of a hassle, too. Like you're super logical about everything. And you, with the long hair. I'm not sure about you. Venga, comenta sin miedo. I mean, you're mysterious. Like, no one can ever tell what you're really thinking. You know what I mean? No te estaba escuchando. Estaba viendo tu WhatsApp, tenis. ¿Sabes a qué me refiero? Es que no sé lo que me has dicho. Vale, hago así y lo veo, ¿no? Ojalá, o sea, eres un misterio, en plan, nadie sabe lo que piensas en realidad.
Ni idea. Wow, you're pretty innocent. I think you are just my type. Verás. Hey, wait a second! Just joking. I like you a lot too. Really? Want me to tell you what would make me really happy? Yes, ma'am. Could I ask you to help me put on my sunscreen? What? I mean, you're alright with that? Of course I am. I have enough for you, too. Oh, man. I'm really sorry, guys, but I'm not passing up this chance. Would you two like to join too? I'll give you a good deal. A deal? You know that sun in the sky isn't real, right? That's an artificial sun that got sent into space back in the 1980s. Esto no era así, ¿eh? Huh? You didn't know? Turns out that sun sends out harmful rays that mess with your body's equilibrium. Normal sunscreen doesn't work. But that's where this special one comes in. And if you opt in right now, you can get 3 bottles for just 300,000 yen. Hey, doesn't she sound kind of strange? Ah, lo han cambiado todo. Esta en principio, creo que eran 3, ¿no? Citas así, que era como una apuesta. Creo. Y las han cambiado. Eran, como digo, eran bastante... Ojo, cuidado. Vamos, Junpei, anímate. What the hell? Don't just leave me behind! What? You're leaving? This sucks so much. What's wrong with you? I thought you weren't interested in picking up chicks. If I'm in a match, I want to win. Pues probablemente dejaré... ¿Dónde aparece en el móvil? ¿Arriba? ¿Ahí arriba? ¿En aquel lado? El enlacito al vídeo el mismo vídeo, o sea, la misma zona, pero del portable. Es de otra manera. I know what our problem is. You can't control yourself. What? Don't blame this on me. I'm just stating the obvious. It's not like you scored either, Sonata-san. Why you always gotta be so logical? Even in front of babes. It doesn't make any sense. What did you just say? Junpei y Sanada siguen discutiendo. That's it. Leader, whose fault do you think it is? Es culpa tuya, Junpei. Los dos. I won't accept a stalemate. It's either him or me. Yeah, that answer ain't gonna cut it. Besides, what the hell do you... No. Momento, supongo. What? Do you see something? Realmente no le ven nada raro. Cómo mola. Wow. ¡Hala! No tiene pies. Talk about saving the best for last. Now that's what I'm talking about. Holy hell, she's cute. Yeah, she... Oh
Oh man, this is insane! If we nail this, it'll blow our failures out of the water! How about this time, we try going one by one instead of all together? Oh, tengo ganas de ver la voz que le han puesto. All right, I'm in. Yo, obviamente, le pondré la misma que le ponía. Okay, then let's decide the order. We'll go clockwise, starting with the winner. Ready? Rock, paper, scissors! Hostia, no sé qué usé. No sé si... ¿Gano siempre? Supongo. Piedra. He perdido, no me jodas. Oh, yeah! I win! Okay, I'll go first, Sonata-san is second, and... Ah, vale. No. Esto era así. Vale. Here goes! Hey. I notice you've been, staring at the ocean. Se viene el momento, va a hablar. El modelado... Bueno, ahora lleva el camisón este, pero cuando lleve la... Bueno, es que no quiero decir nada. Pero que tiene que molar mucho más, en este. Que no se veía nada en el otro. So, you here with anyone? My name's Junpei. Junpei? Uf. I was just wondering if you'd be down to talk. If you're not busy, that is. I mean, it's more fun than standing here all by yourself, right? I am looking for someone. Pero si tiene voz normal. No. Oh yeah? You are not that someone. Wow, you got shot down faster than I expected. She's a tough one, Senpai. Don't worry about me. Oh, hey. Do you like the, boat? Is your question directed at me? Oh, yeah. I mean, I like the ocean. You know, I heard something interesting about triathletes who train at indoor pools. Apparently, they get outperformed by athletes who train in the ocean. That information is irrelevant to me. Tiene un rollito, sí, pero... Well, I won. I talked to her longer than you did. It doesn't matter how long you talk to her. ¿Cuánto tiempo hace cada uno? This sucks. Hey, don't cry. Ugh, you're making me feel bad. Well, that's where we are. If you can't pull this off, I'm gonna be traumatized for the rest of my life. We're on the ropes, but it's not over yet. It's all up to you now. Os vengaré. ¿Qué le digo? Mira ya como me ha empezado a mirar nada más llegar. Hola, nena. ¿Qué alta está la marea? ¿Podemos hablar? Hola. You. I couldn't hear what he said. But she looked surprised. We should go over there. Initiating evasive maneuver. Confirmation must be made at a secure location. ¿Qué cojones? Hey, what did you say to make her run away like that? Ah, claro. Maniobra de evasión. Lo he entendido. Well, what are you waiting for? Go after her. Tienes razón. No, bueno. La seguimos, ¿no? This could turn into serious trouble. You gotta go tell her you're sorry.
If you don't, we'll get all the blame. Go on. You can catch her if you hurry. He decidido seguir a la chica y adentrarme en el bosque. Vale. The way she just started off is odd. I'm not sure what you said to her, but you better clear up the misunderstanding. Que no le he dicho nada. Come on, go after her. Get on your knees, beg for forgiveness, and introduce her to me. Please? Ese tonito ha molado. Come on, go after her. Get on your knees, beg for forgiveness, and introduce her to me. Please? Es buenísimo. Vale, vamos. Debería ir tras ella para aclarar el malentendido. ¿Cómo corre? Corriendo con chanclas. Y venir tras ella para aclarar el malentendido. Que sí, que sí. No para, ¿eh? Esa agua no está como muy quieta para estar cayendo. Espérate, igual estaba la cámara en todo el medio y no se ha visto nada, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ahí se ha escondido. La he perdido de vista. Es la chica de antes. Seguro que era ella la que me estaba observando. Esperar pacientemente. Now I am certain. I have found you. I have been searching for you. My highest priority is to be at your side. What? Are you friggin' kidding me? What's going on? He didn't even say anything to her. Parece que todavía no quiere dejarme en paz. There you guys are. What are you doing here? We've been looking all over for you. What are you doing in the middle of the woods in your swimsuits? You have no idea what we've... ¿Miráis hacia aquí o qué? Huh? Who's this? And why is she hugging you? Listen, we have a slight situation here. I'm sorry to interrupt your vacation, but I need everyone to go back to the house and gear up. Ah, that won't be necessary. We found what we were looking for. Mr. Chairman, what do you mean? You had me worried. I guess. You can't just leave the lab on your own, I guess. Understood. El tanque. Sorry for all the trouble. Everything is under control now. What happened to securing the tank? Oh, that's been taken care of. I guess, join us over here. Viene ya Understood. con su...
Ahí está. This is Igus. As you can see, she's a machine with the form and face of a human girl. Como mola. I am Igus. My objective is to exterminate shadows. Lo que decía es que tiene como una voz más normal, no tan robotizada. Que me molaba mucho más la... Bueno, yo qué sé, me acabaré acostumbrando. Y sí que tiene un tonito ahí como de... me llamo Igus. Mi misión es destruir las sombras. I have been assigned to S.E.E.S, effective immediately. No way. It's like she's alive. This is unbelievable. How can a robot be this cute? What a cruel world. 10 years ago, a plan was enacted to create anti-shadow weapons. A contingency in the event a shadow became unmanageable. Igus was the last one to be made, and she's the only one that still remains today. An anti-shadow weapon? Does that mean she has a persona too? Correct. I am capable of wielding the persona called Palladian. Palladio. She suffered major damage in combat her first year out, and she's been kept in the lab ever since. I'm still not sure as to why she suddenly reactivated herself this morning. In any case, I hope you'll all get along. Nuevo integrante. An anti-shadow weapon, possessing a will all her own. This is amazing! If you don't mind me asking, when we first saw you earlier, you were, hugging our leader. Está celosilla. Do you know him? Yes, it is very important for me to be by his side. Maybe her facial recognition system is malfunctioning? Or maybe she's still half asleep. Very interesting. Half asleep? Well, I can ponder this later. Anyhow, I forgot to mention. Yo creo que en este remake... Tú sí que estás dormido. En este remake sí que... explicarán más cosas, supongo. Did you know there are a wide range of recreational facilities you can use here? There's a tennis court, a pool table, and even a karaoke machine. Bueno, ya sabemos que a Junpei el tenis bien no se le da. Would anyone care to hear me sing? Vaya. Es el tercer día de nuestras vacaciones en Yakushima. Man, I can't believe it's already the third day of our trip. Hostia, ya sé qué momento viene ahora. It's too bad we have to go home tomorrow. I'd totally stay longer if I could. But I can't complain too much. You went through a hell of a lot here. Yeah, like hearing you and the chairman singing. ¿Me saldrá bien esta vez? I barely got any sleep last night. Hay una misión de sigilo. Do we have a mission at the beach today? Nah, it's nothing like that. We just came here to have some fun. Do you understand what it means to have fun, Igus? Yes, I am informed of the concept. Recreation is sustenance for one's mental well-being. Yeah, exactly. Wow, you sure know a lot about us humans. All right, let's take one last dip before we leave. Wait, Junpei-kun, Ya, me salió corriendo detrás. is it okay for Igus to go on the water? Eso mismo pensé. Perdón. Eso mismo pensé cuando la vi. Bueno, no la vi porque como va como por fotos el otro juego, pues esto no se vio realmente. Espero que haya una cinemática o algo, ¿no? I'm sure she's fine. Oh, are you done already? It is best that everyone partake in this activity together. Deriving enjoyment alone is not the optimal method to have fun.
You've got some strong feelings on pretty weird things, don't you? But what the heck? Might as well. Vamos. We should join them. Agreed. Enjoying yourselves? Quite a lot's happened during our time here, but it looks like we'll get to relax a bit today. Este viene con... Podrían haberle cambiado, no sé, ponle unas bermudas y una camiseta corta, ¿no? Viene con todo. Madre mía. That would be nice. Sonata-san! What are you doing? Come on, it's your turn! My turn? What are they doing? Glad to see everyone's having so much fun. I've already told you what time the ship is arriving tomorrow, right? I'll probably head over to the port early, so don't be late. Mañana nos vamos. Okay, I'll let everyone know. We can get back to business once we've returned to the dorm. Got it. Hey, dude! Sonata-san! All right, I guess we should join too. Mira. Wait, that's not what water gun means! Esto es lo que decía, que me imaginaba que fuese una secuencia, pero bueno, no, está así. Que lo ahoga. Junpei-kun is down. All right, here's our chance for an all-out attack. Mira esa frase. Ataque combinado. Wait, time out! I seriously can't take it! Me lo he pasado muy bien en Yakushima. Seguro que la cosa se anima ahora que ahí se ha unido al equipo. El S.E.E.S. Rango 5 de S.E.E.S. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No va a haber momento...? ¿No hay momento termas? ¿En serio? ¿Con lo bueno que es? You seem to be in great pain. You again. Oh shit, it's them! You mean those three? Ugh, they're freaky. Shut up! Let's get out of here! Why do they always run and hide at the sight of me? They're like back alley rats. Beats me. Jin, give him the capsules. Thanks. I'll pay you the usual way. Hold up. This time, we'd like your payment in the form of information. Your acquaintances have been busy lately. I'm referring to their activities on nights when the moon is full, of course. They've spent a great deal of time in the tower as well. I wonder, why did they take this burden upon themselves? You do know, don't you? Is it perhaps because you're one of them? I'm not. I've got nothing to do with them anymore. Then tell us. I'm sure you'd agree these pills are more important than a group you have nothing to do with. I don't know the details, but supposedly,
Destroying all those creatures will put an end to the Dark Hour. And that weird-ass tower will disappear. That's all I know, all right? You mean they intend to eliminate the Dark Hour completely? Why would they do such a thing? To give up such power? To destroy the Tower of Demise. Tower of Demise? Who wouldn't want to take out that damn thing? Takaya. Yes, I know. I can't go back. I won't use my power again. Not after last time. Estamos en casa. ¿Será él? ¿Será Shinji el antiguo tercer miembro? Obviamente. Estamos aquí otra vez. Parece que ha llegado el pedido que hice en la teletienda. Vamos a echarle un ojo. ¿Qué es esto de tetracónico? Ay, estoy molido. Parecía que no íbamos a llegar nunca. Sí, ha sido un viaje agotador. Por favor, descansa para prepararte para la siguiente operación. Hay 6 más contra las que combatir, ¿no? Solo quedan las últimas sombras de luna llena y todo volverá a la normalidad. Fin de los casos de apatía. Solo la típica y aburrida vida cotidiana. A esforzarse. Al final, somos los únicos que podemos ayudar. Joder, yo quiero plantar. Que alguno me ayude. A ver qué echan en la tele. La tasa del cambio de hoy. No me interesa. A ver. ¿Qué iba a mirar? Lo que me han dado, ¿qué es? ¿Esto qué es? Un cono colorido de lo más peculiar. Refleja una vez el daño físico a un aliado. Vale, es una mierda. El daño físico, pero no es lo mismo. Uno es colorido y el otro normal. Bueno, pues me he gastado un dineral en no sé lo que es. Mira, ya tengo la madera. La versión le ha dado forma única. El cangrejito. Tendré que darle todo. La concha bonita. Una perla pequeña con forma de gota nacida de una persona. ¿Y esto sirve para algo? ¿O es para vender, quizá? ¿Te imaginas que esto te dan, no sé, 100.000 yenes o alguna cosa así? Y puedes sacarlo de la persona todas las veces que la fusionas. Dinero infinito. Hoja nígil, modelo base de un arma de fusión. No se puede equipar, esto es para crear un arma. Guay. Vale, ¿hablamos con todos o qué? Nicely done. Vaya, un arma antisombras, una incorporación de lo más bienvenida. La mayoría de los souvenirs son inútiles. Bolas de nieve, llaveros, postales. No obstante, este recuerdo de Yakushima está très bien. ¿Está ya aquí con nosotros? Se mudaba unos días después o algo así, ¿no? Se está uniendo mucha gente al equipo, ¿eh? Que no diferencia respecto a lo de antes. ¿Y sí? ¿Hay algo que quieras saber sobre X? ¿Dónde están los demás? Supongo que te refieres al resto de armas antisombras. Se crearon muchas. Se podría decir que eran las hermanas de Aegis, pero todas fueron destruidas hace 10 años en el incidente. Aegis se ha sentido bastante sola desde entonces. Y sí, pobre. ¿Por qué es tan humana? Una persona es un producto de la psique humana. La idea era colocar una mente humana en el interior de un arma antisombras. Básicamente hacerte un Robocop. El único problema era la forma que tomaría el arma. Si hubiéramos usado un tanque, por ejemplo, su mente se reconocería a sí misma como tal. Y surgiría una contradicción, puesto que todos sabemos que un tanque no es una entidad viva. La mente de un ser humano que intentara asimilar su existencia de esa manera colapsaría en un santiamén. Entonces, ¿cómo evitamos esa contradicción? Ya entiendes a dónde quiero llegar, ¿verdad? Cuando reciben un cuerpo que se asemeja lo más a una mente, espera. A lo que la mente espera, el espíritu se estabiliza. Por eso Aegis y sus hermanas fueron creadas con formas humanas. ¿Y sí? ¿Vale? ¿Cómo es que me conoce? No sabría decirte, a lo mejor es un fallo de su programa de reconocimiento facial.
No es nada por lo que tengas que preocuparte. No le estarás dando demasiadas vueltas, ¿verdad? You see... No, la verdad. Está aquí. Greetings. Este es tu espacio de hospedaje. De acuerdo, estaré a tu lado en todo momento. Vuelve. Aún le falta para poder hacerse pasar por humana. Parece que todavía no entiende sentimientos y conversaciones normales. Si lo hiciera, podría forjar un vínculo con ella. Ya te están dando pistas. ¿Qué hay por ahí? El wakatsu. Parece que todos estamos cansados. Tú también tienes que estar agotado, 58. Mejor nos vamos a la Tártaro y nos quedamos descansando. Me parece bien. Yukari. Cuando está quietecita parece una chica normal y corriente, pero en el momento de que hace algo raro... ¿Es que alguien acabará dándose cuenta de que es un robot? A lo mejor no. La mayoría de gente no está pendiente de encontrar robots encubiertos. Oh, no. Es una preciosidad, ¿verdad? Es monísima, pero dura como el acero, nunca mejor dicho. Esto es nuevo para mí, sinceramente. No tengo ni idea de cómo abordarlo. Estamos a 23. ¿Qué era el 24? ¿Qué pasaba el 24? Esto es el 29, lo de la nevera. Creo que pasaba algo, ¿no? No lo tengo claro. Vale. Habitación terciopelo, ¿no? Es que juraría que pasaba algo, pero no me acuerdo el qué. Noche de jueves. El encanto. Estaría bien subirlo, supongo. ¡Mira el Biblu! ¡Ojo! De la cabeza al ojete. Parece la estatua esta. Señorita, te he traído unas cosas. Good day. Here are my requests. Vale, crear una persona de nivel 23. Toma. Wonderful. Llave azucarada. ¿Qué cojones es eso? Con la adquisición de llave azucarada puedes fusionar a Rey Frost, el monarca de las nieves. ¿Qué coño, tío? Cómo mola, ¿no? Crear una persona con disparo torrencial. Pero esto... Most excellent. Now, let's hear your report. Ya lo tengo. Disparo torrencial ya la tengo. Espejo ofensivo. Vale. Siente el océano con todos estos regalos. Let's hear the results. Ah, ya veo que traes algo relacionado con el océano. ¿Me das uno? ¿Qué le doy? La madera es un poco un coñazo. El cangrejo. Bueno. Alga. La concha bonita, ¿no? Aunque esto igual se puede regalar. Es que no lo sé. Cangrejito. ¿A que le pica o algo? ¿Esta criatura es un cangrejo? ¡Qué monada! ¡Qué movimientos tan embelesadores! Está vivo todavía, el pobre. Debo darle un nombre, que esté a su altura. No te preocupes, cuidaré de tu regalo con sumo cariño. How splendid. ¡Qué bien! Gracias a tus historias y a tus encantadores recuerdos he podido disfrutar del océano. Llévate esta recompensa. Amatista por 5. Pues qué bien. Pues ya está. Very well. No tengo ninguna de las misiones que se vaya de las que caducan, ¿no? El proceso. Está todo hecho. Me gusta. ¿Qué he visto aquí? Desaparecidos. Ah, vale. Los puedo ver aquí. Un momento. O sea, si yo tengo acceso a esto dentro del menú misiones, no me hace... O sea, no es útil para nada el cartel, porque es la misma información, ¿no? Es un poco absurdo. El Biblu, tío. ¿Esto qué? Nuestro programa especial de 3000 yenes limpiará tu alma y te llevará al séptimo cielo. Enfréntate a tu yo interior y saca lo que ocultas en el fondo de tu corazón. Quizá pueda recordar una habilidad de persona olvidada. Si me someto al tratamiento... ¿Esto es un recuerda movimientos? ¿En serio? El propietario del Biblu V
puede ayudar a tus aliados a recordar las habilidades olvidadas. Aprovecha esta función cuando quieras cambiar de estrategia. Pero aliados no se referirá... Se referirá a personas como tal, ¿no? A las personas que llevo equipadas. No a Yukari, Junpei, sus personas, me refiero. También puedes coger un trabajo a tiempo parcial de lunes a viernes después de clase o durante el fin de semana. El tiempo pasará cuando acudas al establecimiento. ¿Pero me da algo? ¿Trabajar? Ajustar el tratamiento. Ayuda a un colega a recordar la habilidad. No sé si alguna vez lo veremos. Lo del trabajo quiero ver qué es lo que me da. Porque puede estar interesante, supongo. Oh, ¿este tiene cosas nuevas o qué? Bienvenido. Para marcar la diferencia, la clave está en los accesorios. Broche de platino. Puedes comprar turquesas y malaquitas aquí. Pendientes. Anillo avaricioso. Más experiencia en batalla quien lo lleva. Broche de platino. Es caro, no sirve para nada. Esto me lo pide... No, esta me ha pedido las gafas, Elizabeth. ¿No me pide también esto? Creo que no. Pero esto será igual para regalarlo a alguien. Próximamente vamos a la Tártara, o sea, voy a comprar uno, por si acaso. O sea que lo necesite. Tengo que mirarme el tema de regalos. Mirarme cuáles son los que más puntos dan y a quién. No me importaría salir con un chico que vaya por ahí con el pecho descubierto, siempre y cuando esté bronceado y tonificado como un surfista. El chico que he visto antes era raro. Tenía el pelo largo y grasiento, la piel pálida, no tenía chicha ni músculo. Iba por ahí medio desnudo. Era muy extraño y daba asco. Takaya. Este me va a decir que si voy guay o no. Ay, ¿cómo va todo? Guay. Ya casi es verano, estoy desanimado porque no logro coger el ritmo. Este no tiene nada nuevo, parece. No. Y esta tampoco parece que tenga nada nuevo. Y como esta noche no hay tártaro, tengo que acordarme, porque es que se me olvida. Como hay tantas cosas nuevas, me tengo que acordar de pedirle que me ponga más accidentes. Había dicho que esto era lo más indicado, ¿no? Hoy. Hay Wakatsu. ¿Esto era coraje? Encanto también me vale. ¿Cómo lo llevo? Encanto lo tengo bastante alto. Tengo que subir el coraje, ¿eh? Es que el karaoke solo da 1. Solo da 1. A ver la tienda de antigüedades, un momento. That reminds me. ¿No tienes gemas? Te sugiero encarecidamente que te hagas con todas las que puedas. Puedo que yo sea la única persona que acepte gemas como método de pago. Para realizar el verdadero poder de las gemas. Aunque otros crean que son simples piedras, puede que yo las necesite. Dame las que encuentres. ¿Has encontrado un nuevo modelo base? Ah, esto servirá para una buena pieza de equipamiento. Which one? Era la hoja nígil esta. ¿Qué es lo que me daba? What would you like? Espadón. 177, ¿eh? Pero necesito cuarzo negro. Esta no está mal porque tiene el autosuku caja, ¿eh? Pero necesito ónices que no tengo. Who would have guessed I'd be running an antique shop? Much less meet a kid Más like daño en you. enemigo derribado, potencial de mareo. Hostia, esta, me gusta esta, ¿eh? Con el auto. Please bring the required materials. Resiste mareo. Resistencia más 3.
To make this, you'll need materials. Evita veneno, evita manipulación. Cuarzo negro, qué útil es, ¿eh? Go on, look around. Gracia divina. Ojo, duplica los efectos curativos, pero sobre la persona o si es esa persona el que lo lleva cuando hace la magia curativa cura más. Go on, look around. Avalorio. Necesito la muñeca japonesa. No tengo ónices. Ya recuperaremos cositas, supongo. Vale, ya hemos dado una vuelta para ver lo que había. Pues ahora toca decidir qué. Allí no había nada que hacer, así que sería pues ir a la casa a estudiar, o sea, a la casa, a la habitación. O ir directamente aquí. Y hacer esto. Pero vamos a pegar un guardadillo. Nos hemos pegado unas vacaciones de la hostia. Y ha estado súper divertido. Esta parte me gustó mucho en el portable. Y aquí está muy bien también. Hay muchas cosas cambiadas, así que supongo que ponga por ahí el video, por si queréis echarle un vistazo, si no lo visteis. Así pues podéis echarle un vistazo. Y pues no mucho más, gente. Me despido. Gracias, como digo, por haberme estado acompañando si lo estáis viendo en YouTube. Y nada, un pequeño like, estaría genial, o un comentario, lo que os dé la gana. Y nada, nos vemos en el próximo. Un saludito. Chao.